Muy buenos días. Estamos en una jornada más celebrando este webinar, seminario virtual o como lo queramos denominar, que dentro de todas las acciones que está realizando la Confederación Regional Empresarial Extremeña, creíamos muy oportunas en el doble sentido de dos circunstancias que están dados en las fechas en las que estamos. La primera, si me permitís, es recordar que estamos en el mes de marzo, que no en vano es el mes de la igualdad de género, la igualdad de sexo o la igualdad de la mujer realmente, teniendo muy en concreto que tenemos ahí a la vuelta de la esquina el 8 de marzo, que es el Día Internacional. No es una cuestión solo de Extremadura ni de España en Europa, Día Internacional de la Mujer, de la igualdad en concreto para los derechos de las mujeres. Además, coincide, que yo no sé si esto lo buscó el legislador o no, pero ahí están las normas, de que también a partir de este mes de marzo, en concreto el día 7 de marzo, entran en vigor nuevos hitos que estaban ya regulados en normas que ahora ya entraré un poco más en concreto a esbozaros, para los obligados cumplimientos que van a derivar tanto a la obligación de registro de planes de igualdad para empresas de un cierto nivel de trabajadores y también en el mes de abril lo que va a ser la obligación de control y registro a nivel interno en un principio de todo lo que son las retribuciones salariales por razón de sexo de manera diferenciada que habrá que tener. Para ello, por lo tanto, más allá de lo que es el contenido de esta webinar que hemos titulado con un hashtag Igualdad en la empresa y que lo que pretendo también trasladar es el compromiso de las empresas extremeñas con los planes de igualdad y auditoría retributiva, no quisiera olvidarme de que, por desgracia, seguimos viviendo esta coyuntura con esta guerra que aún mantenemos con el maldito virus y recordar, lo primero, a todas las personas que, por desgracia, han fallecido, transmitir todo nuestro apoyo, consideración y ánimo a todos sus familiares, sus entornos más cercanos, amistades, en nombre del empresariado extremeño, que como secretario general me honro en poder trasladaros y también mostrar ese apoyo, esa solidaridad y esa empatía y esa asertividad también en lo que ellos están reclamando a todos esos colectivos empresariales que están sufriendo más que nadie, están siendo los grandes damnificados de estas limitaciones, de estas prohibiciones, de estos recortes de aforo que no les están permitiendo trabajar. En algunos casos nada, en otros casos con tantas limitaciones y que detrás de estas empresas, de estos negocios, somos muy conscientes de que hay personas que es su modus vivendi, personas tanto en el lado de los trabajadores como en el lado empresarial también, a los que tenemos que trasladar desde la Confederación Empresarial todo nuestro apoyo, decirles que no están solos y que seguimos precisamente con una parte fundamental, como es en la cobertura del diálogo social, conjuntamente con la Junta de Extremadura, especialmente con el Gobierno liderado por su presidente y también con los agentes sociales, con los máximos representantes sindicales, intentando que más allá de ir flexibilizando cada vez que se permite por parte de salud pública, que con sentido común, con raciocinio, se pueden ir flexibilizando estas medidas que casi semana a semana, pero a veces se están traduciendo a diario de nuevas novedades, pues irlo haciendo. También, como veréis, se van consiguiendo resultados que, aunque siguen siendo parches insuficientes, pero son necesarios para tener esas ayudas directas también, que en las que la Junta de Extremadura está siendo todo un ejemplo y a nivel nacional un referente, no solo en cuanto a las cuantías que se están poniendo, sino a los colectivos que se están dirigiendo en tiempo y forma y de los que ayer también conseguimos un hito muy importante, algo que estaba siendo ya una exigencia cada vez mayor por parte de los posibles beneficiarios de estas ayudas, que era que realmente no se les exigiera que también tuvieran que estar al corriente con las administraciones públicas, porque eso era a veces una situación derivada de la coyuntura que estamos viviendo y que precisamente estas ayudas es lo que intentan paliar en parte, ayudarles para que puedan pagar también esas deudas con las administraciones públicas. Con lo cual, se ha sido en ese caso, pues yo creo, muy sensible y he de agradecer a todo el personal de la Junta de Extremadura, liderado por el presidente y también muy a la cabeza de una manera transversal por la vicepresidenta primera de la Junta de Extremadura, a la hora de conseguir que jurídicamente se haya buscado la fórmula
algo que aprobó el Consejo de Gobierno, para que los beneficiarios no puedan tener derecho a estas ayudas sin menoscabo de que estas ayudas le tienen que ayudar también y tiene que haber un compromiso para pagar precisamente las deudas con las haciendas públicas. Porque la hacienda pública, evidentemente, somos todos y tenemos que ser muy conscientes que los recursos públicos tienen que tener unas prioridades y unas necesidades. Pero yo creo que hemos resuelto una cuestión que era la pescadilla que se mordía la cola. Si al final no llegaba la ayuda a las empresas que estaban en mora, pues al final no iban a poder pagar esas deudas, las empresas iban a la quiebra y las haciendas públicas se quedaban sin cobrar la deuda per se. De esta manera, lo que podemos conseguir es que las empresas puedan tener algo de alivio para intentar mantenerse, puedan pagar parte de esas deudas que tienen con las administraciones públicas, con lo cual la Hacienda, en definitiva, no pierde todo y estamos intentando mantener lo importante que desde la CREX y todas las organizaciones miembros, en este caso a nivel nacional también CEO y CEPIME, estamos reclamando y exigiendo, que lo importante es salvar a las empresas en los momentos que ahora mismo estamos. Pero ya perdonándome digamos, paréntesis que he hecho de la temática de la jornada, pero creo que por la actualidad era conveniente que lo dejásemos reflejado, recordar que esta webinar se está retransmitiendo en directo a través del canal de YouTube CREX TV, que también lo podéis seguir en la propia página de crex.es, en la propia página web, y también se está retransmitiendo en directo en nuestros perfiles de Facebook, para que en definitiva cualquier persona lo pueda hacer. Además, quien ahora por alguna limitación o imposibilidad no lo puede hacer en directo, lo va a poder hacer a la hora que mejor le convenga, porque va a quedar colgado el vídeo en el canal CREX TV. Comunicaros también a las personas que nos estáis siguiendo ahora mismo en directo que podéis trasladar todas las dudas, cuestiones, sugerencias que creáis oportuno a los panelistas que tenemos hoy con nosotros a través del chat del canal YouTube o bien directamente al correo electrónico que ya aparecía en la convocatoria de crextv@gmail.com. De hecho, ya tenemos algunas cuestiones, algunas preguntas que se nos han trasladado y que iremos luego en la parte final de la jornada trasladando a nuestros panelistas, más allá de un debate también entre ellos que dejaremos abierto, como viene siendo más o menos la práctica y el formato que le damos a estas jornadas virtuales. Ya sin más, voy a hacer la presentación de las personas que hoy han tenido a bien acompañarnos, a las que agradezco a todas, pues que hayan hecho un hueco en su agenda y hayan tenido la dedicación de ahora pues trasladarnos todo su conocimiento. Son 4 personas, curiosamente de las 4 personas hay 3 mujeres y un hombre, pero os aseguro que no es algo buscado, sino que son 4 personas que conocen muy mucho de la temática de esta jornada, que tienen mucho que ver además con todo lo que es el ámbito de la igualdad, y tanto es así que tenemos el privilegio de contar con la consejera, portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, de la que evidentemente depende a nivel autonómico pues todas las políticas de igualdad, de la de que depende directamente el Instituto de la Mujer de Extremadura, depende también el Instituto de la Juventud, el Instituto de Deportes, en definitiva, una persona que por su propia responsabilidad, más allá de sus compromisos personales, que ella ahora pues nos intentará, si lo estima oportuno, trasladar, pues nos puede informar de cómo va un poco todo de manera global, cómo además se están implementando pues a nivel autonómico todas estas obligaciones o normativas que estamos teniendo, y en definitiva ella ahora nos irá contando un poco de eso. Contamos también con la presencia y participación de Pilar Coslado, CEO de Almatia, una empresa que también sabe algo de los temas de igualdad, no en vano gestiona y dirige un congreso dedicado a todos estos asuntos de la igualdad, pero con palabras mayores, a todos los niveles. También se dedica a temas de planes de igualdad, de implementarlos, de asesorar a las empresas. También contamos en esta misma línea desde el conocimiento con David Sánchez, CEO de Paperthing, una consultora con experiencia y bagaje amplio en muchos aspectos, pero también en el plano de la igualdad, que él nos trasladará un poco todo lo que son las casuísticas. Contamos también con Marga Mora, que al igual de Pilar Coslado, tengo el honor de ser compañera en la Junta Directiva de la CRE, en la Junta, en el Comité Ejecutivo de COEVA, también Pilar es vicepresidenta, que no lo he dicho antes, de la Cámara de Comercio de Badajoz, y Marga Mora también, pues aparte de que ser una de las mujeres que están en las organizaciones empresariales de una manera muy activa
y con toda la entrega que puede, pues dirige, es CEO también de Morafer Asesoría, una empresa dedicada a todo lo que es el conocimiento, a todo lo que es el apoyo, la gestión, intentar facilitar todo lo que son los procesos de la empresa, y que también nos va a hablar en el apartado más en concreto de lo que son esos análisis, esos controles que debe haber en cuanto a las retribuciones salariales desagregadas en función de sexo. Yo simplemente un apunte para dejar ya puesto, digamos, el toro en suerte, y a recordar a todos los que nos estáis siguiendo de que precisamente el Real Decreto 6/2019 de 1 de marzo vino a modificar lo que era la Ley de Igualdad, que se publicó el 22 de marzo del año 2007, en concreto la Ley 3, que por la que lo que se venía realmente era a la obligación de, desde el punto de vista normativa, de que las empresas a partir de 50 trabajadores tuvieran que implementar, primero elaborar, luego implementar, de lo que hablará luego David de una manera muy clara, y registrar también, era algo novedoso, había que registrar de una manera clara todas aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores los planes de igualdad, algo que hasta entonces solo era de obligado cumplimiento para las empresas de más de 250 trabajadores. Para ello la norma del Real Decreto preveyó una entrada en vigor escalonada de manera anual, por lo cual cada 7 de marzo de año van entrando más empresas en esa obligación normativa. Primero fueron las que tenían más de 150 trabajadores en el año 2020. En este 2021 va a ser ya obligatorio para las que tienen más de 100 trabajadores, pero en el año 2022, que está ahí a la vuelta de la esquina, va a ser de cumplimiento obligatorio para todas aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores. Por lo tanto, es algo para lo que hay que estar previsto, sin menoscabo de todo lo que ahora surgirá, y que Pilar seguro que nos va a hablar de una manera más clara y con mucho más conocimiento que puedo tener yo, de la idoneidad y del valor añadido y las ventajas que puede tener elaborar un plan de igualdad independientemente del cumplimiento normativo que es obligatorio. También no puedo dejar olvidar que se publicaron 2 reales decretos el año pasado, el 901 y el 902, que afectaban al tema también de la igualdad en las empresas. El 901 realmente lo único que venía a trasladar era la obligación de esos registros, que precisamente son competencia de las comunidades autónomas, que en Extremadura depende en concreto de la Dirección General de Trabajo, que es donde reside también el registro de los convenios colectivos, donde hay que registrar esos planes de igualdad que son obligatorios ahora mismo tener para las empresas, que les de coordinación. Pero luego el 902/2020 se incorporó una cuestión bastante novedosa que nosotros no compartimos en su momento y seguimos sin compartirlo, fundamentalmente por la universalidad que se ha impuesto de que todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, quiere decirse que empresas que tengan 1 trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, igual que las que tengan 5.000 trabajadores, tienen la obligación, independientemente de su tamaño, de llevar un registro retributivo de su plantilla desagregado por sexo. Creemos que esto a las pequeñas empresas es una obligatoriedad que sinceramente es una carga burocrática que les va a afectar en su competitividad, que les afecta también en lo que puede ser pues toda la diferenciación que tienen siempre a la hora de mantener su situación en el mercado con otro tamaño de empresa. Y la única diferencia que hizo el Real Decreto, en lo que nosotros tuvimos capacidad dentro del diálogo social a nivel nacional de trasladar en su tramitación parlamentaria, fue que la auditoría retributiva, que es exigible también tener y registrar, al igual que los planes de igualdad, solo sea para las empresas que también tienen esa obligatoriedad de tener elaborado un plan de igualdad, es decir, para aquellas que tienen más de 50 trabajadores. Con esto, aunque luego surgirán y seguro que redundaremos en ello, espero haber podido clarificar el marco normativo que tenemos ahora mismo de obligado cumplimiento en cuanto a los planes de igualdad, a su obligatoriedad de registro y en cuanto a lo que es también los registros retributivos en plantilla para todas las empresas, pero con esa matización que no es baladí de la obligación de la auditoría a la hora de registrarla, que es cierto que solo afecta a las empresas que tienen más de 50 trabajadores. Por lo tanto, ya con esto me callo, reitero el agradecimiento a todas las personas que nos estáis ahora mismo siguiendo en directo y, por supuesto,
a las 4 personas que están acompañándome en este panel de hoy. Le agradezco en nombre de la CRE siempre su disponibilidad y cedo ya la palabra a la primera de las intervinientes, que es la consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña, a la que evidentemente pues cedo y todo el foro es tuyo en estos momentos. Isabel, muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a la CRES por invitarme a participar en este webinar. No es el primero en el que participo. Saludo también y doy las buenas tardes a las personas con las que voy a compartir este tiempo, a Pilar Coslado, a Margarita Mora, a quien no tengo el placer de conocer, espero que lo hagamos pronto, a David Sánchez, una empresa muy preparada en el ámbito de la igualdad en Extremadura. Celebro que esté aquí bien con nosotros y por supuesto a ti, Javier, como secretario general de la CRE. Yo quiero empezar felicitando a la Organización Empresarial de Extremadura por lo que creo que es un hecho relevante, y es su digitalización en este nuevo tiempo y su incorporación a la agenda igualitaria como uno de los grandes objetivos de la Corporación Extremeña Empresarial. Me parecen dos cuestiones relevantes que se ponen de manifiesto en la celebración de todas estas jornadas webinar que vienen haciendo a lo largo de este año ya en el que está durando esta pandemia, y permítanme a todas las personas que están siguiendo esta webinar decirles que hace ya un tiempo, desde la pasada legislatura, en el que la CRE extremeña está haciendo un esfuerzo extraordinario por incorporar entre sus objetivos estratégicos los objetivos de una agenda igualitaria. Esta no es una cuestión baladí, esta es una cuestión que yo quiero resaltar porque desde el poder político y público que tengo como consejera de Igualdad, eso me permite establecer otro nivel de negociación en la mesa de la concertación social de Extremadura, donde por razones históricas la igualdad ya no es un objetivo estratégico para los sindicatos, sino que también lo es para los empresarios. Y eso es un cambio trascendental que quiero poner de manifiesto y quiero además reconocer en la persona de Javier Peinado, que sé de primera mano por todo lo que compartimos y por todas las mesas de negociación que compartimos de cualquier documento, ley o decreto que aprueba este Gobierno y que, como sabéis, acordamos y negociamos con los agentes sociales y económicos. Miren, yo acabo de presentar hace un par de horas la campaña institucional de la Junta de Extremadura con motivo del 8 de marzo. Y quiero, sin desviarme del tema que nos ocupa en esta webinar dedicada a la igualdad en las empresas, hacer un breve inciso y aclaración de lo que significa el 8 de marzo. El 8 de marzo no es una fotografía. El 8 de marzo no es un manifiesto ni una manifestación. El 8 de marzo es la efeméride que un día al año quiere copar los titulares de los medios de comunicación para resaltar aquello en lo que algunas personas e instituciones trabajamos a lo largo de todo el año, que es que la democracia es mejor democracia si es igualitaria, que es que las empresas son más productivas si son igualitarias, que es que el poder político es mejor y es equitativo y representa en su conjunto a los ciudadanos si en las mesas del poder político están los hombres y las mujeres. Si lo están en el IBEX 35, si lo están dirigiendo los medios de comunicación o si lo están formando a las futuras generaciones. En definitiva, el 8 de marzo no es un día, no es una manifestación, no es un cartel ni un hashtag. El 8 de marzo y la igualdad entre los sexos es un camino que inició el movimiento feminista hace siglos y que luego ha ido alcanzando y subiendo peldaños poco a poco, también el del poder político e institucional, con gobiernos comprometidos con la igualdad, que venimos desde hace muchísimos años promoviendo políticas públicas que respondan a esa necesidad de que la sociedad sea igualitaria y sea mejor para alcanzar unos objetivos programáticos. Por eso nuestra campaña de este año se llama Objetivo Igualdad, porque la igualdad es un objetivo estratégico de este Gobierno, no de la Consejería de Igualdad, no del Instituto de la Mujer de Extremadura, sino que es un objetivo estratégico del Gobierno de la Junta de Extremadura y aspiramos a que sea un objetivo estratégico de la sociedad extremeña en su conjunto. También lo es de la CRE, como pone de manifiesto esta webinar que hoy estamos compartiendo. Por tanto, esos intentos
de discursos falsos y ficticios respecto de lo que es el 8 de marzo, a mí desde luego no me van a desenfocar como responsable de las políticas de igualdad de este gobierno. Quienes quieren utilizar la COVID como caballo de Troya para silenciar el camino de la igualdad no van a encontrar la participación de este gobierno, y estoy convencida de que no van a encontrar la participación de una gran mayoría de la sociedad extremeña que transita y camina por el camino de la igualdad desde muchos ámbitos. Los empresarios desde el ámbito de los empresarios, los sindicatos desde su ámbito, la propia sociedad en su conjunto, miles de profesores y maestros que a lo largo también de estos días trabajan con sus alumnos más allá de lo que dice el currículum educativo que tienen que implementar, en definitiva, de toda una generación que a lo largo de los siglos ha ido cogiendo, a lo largo de los años, a lo largo de los siglos ha ido cogiendo este camino, esta escalera de peldaños que debemos ir subiendo sin renunciar al avance que la igualdad supone. Y entrándome ya en lo que nos ocupa y en las reflexiones que vamos a compartir para que tenga lugar luego el debate que nos proponía Javier, algunos peldaños en esta escalera de la igualdad tienen mucha resistencia. Y una década después de la promulgación de leyes pioneras que han hecho que este país esté a la vanguardia en materia legislativa de igualdad, pues el Gobierno de España analiza con buen criterio la realidad. Y la realidad es que algunos peldaños de la igualdad, como no sean de obligado cumplimiento, de una manera natural no se producen. No se producen en otros ámbitos ni se ha producido en el ámbito de la empresa. De ahí que el Gobierno de España, con buen criterio, en el año 20 decidiera modificar puntualmente la Ley de Igualdad para hacer obligatorio aquello que obligaba a las empresas de más de 150 trabajadores. Esa obligatoriedad y esa cifra pues hacía e ignoraba otras realidades empresariales de regiones, por ejemplo, como la nuestra. Es verdad que muchas veces el legislador pues, piensa que todo es Madrid, y no todo es Madrid. Y en Extremadura hay muchas pequeñas empresas que empresas son y que tienen un papel importante en todo lo que es el tejido productivo de nuestra región. Por tanto, la obligatoriedad que establecía en un primer momento la legislación de igualdad en nuestro país quedaba fuera de esa obligatoriedad a muchas empresas que vienen a ser el alma del tejido productivo, porque son pequeñas empresas, como ocurre en el tejido productivo extremeño. Por tanto, yo, como responsable de las políticas de igualdad, celebro esa modificación que hizo el Gobierno de España para que ahora sí sea de obligado cumplimiento para otras muchas empresas, y ahí entra en un papel importante la empresa extremeña. Yo sé que en un primer momento todos estos cambios normativos y legislativos, sobre todo por la carga burocrática que hacía referencia Javier, pueden verse desde la empresa extremeña, especialmente desde la pequeña empresa extremeña, como una amenaza, como una cuestión que se nos va a hacer cuesta arriba, y nada más lejos de la realidad. Y tras empezar a ver un poco la luz al final del túnel de esta cruel pandemia, que viene a reconvertirlo todo y que también ha puesto contra la espada y la pared a la pequeña empresa extremeña. Ayer, como decía Javier, aprobamos en el Consejo de Gobierno un importante decreto de gobernanza que viene a preparar por dentro a la Administración autonómica ante un verdadero reto que tenemos que convertir en una oportunidad y en una salida de la crisis. Todos esos dineros de fondos de resiliencia, de fondos de recuperación, que van a venir a nuestra comunidad autónoma, bien a la Junta de Extremadura en un escenario institucional, pero que también va a venir en un escenario privado, la empresa privada, no nos puede coger fuera de juego. Nos tiene que coger preparados en el mecanismo administrativo de la institución Administración Junta de Extremadura, y preparados también en el ámbito de lo privado de las empresas extremeñas, que también van a poder concurrir a unos fondos que si somos inteligentes y diligentes van a suponer desde luego una salida muy buena para nuestra región por todos los daños, que son muchos, que ha tenido la COVID y que ha tenido también la empresa extremeña. Y ayer, en ese decreto de gobernanza que aprobábamos, había una cuestión extraordinaria y que ha pasado de puntilla por los medios de comunicación de la región. Por tanto, aunque ayer hicimos un esfuerzo en la rueda de prensa para explicarlo, tanto la vicepresidenta primera del Gobierno como yo, no ha sido suficiente, y tendremos que insistir
en los próximos días para que, una vez que el próximo viernes se publique en el Diario Oficial de Extremadura el decreto de gobernanza para preparar a la Junta de Extremadura para recibir los fondos europeos, las empresas extremeñas sepan que disponen de 10 días para acogerse de nuevo, quienes no lo hayan hecho, al decreto de los 60 millones. A mí me gusta hablar en un lenguaje coloquial porque muchas veces este lenguaje administrativo que tenemos los políticos nos separa mucho de la ciudadanía y también de los empresarios y de los emprendedores y emprendedoras extremeñas. El decreto de los 60 millones, que acaba de cerrar su plazo, tiene una nueva oportunidad de 10 días hábiles para que aquellas empresas que hasta ahora, no estando al corriente de la seguridad social, no estando al corriente con la hacienda pública, como decía Javier, puedan incorporarse a ese decreto, porque ya no es un obstáculo el poder concursar, el poder participar, el poder solicitar esas ayudas que vienen a ser un rescate muy necesario a la empresa extremeña que ha sufrido, como todos vosotros sabéis, las crueles consecuencias de esta pandemia y de esta crisis, que en primer término lo es de salud, lo es para el sufrimiento de muchas familias que han perdido a seres queridos, pero también es una crisis de magnitud que hace un año desde luego no éramos capaces de vislumbrar, que iba a tener unas consecuencias tan terribles también en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las empresas en Extremadura, con la supervivencia de las empresas de Extremadura, y que por tanto tiene una consecuencia para la que ya nos estamos preparando, para los que ya esta administración está dando respuesta y para lo que, insisto, hay unas ayudas en principio de 60 millones de euros, pero ampliable a mucho más, para que no haya ni una sola empresa extremeña que se quede sin la oportunidad de acogerse a estas ayudas de rescate por la cruel pues situación en la que esta pandemia ha hecho con la empresa extremeña y con las empresas de este país. Y además de esas ayudas de rescate y de esas ayudas a las que las empresas extremeñas, y también de esa reconversión, de adaptarse a los nuevos tiempos, pues en esa agenda de adaptarnos a la Extremadura post-COVID que va a hacer la empresa extremeña, tenemos que incorporar esta nueva tarea. Esta nueva tarea de incorporar lo que significan los planes de igualdad, y esta nueva tarea de lo que significa incorporar todas las auditorías retributivas. Estos dos elementos no podemos verlos, Javier y compañeros de la CRES, como una amenaza para la empresa extremeña, sino como una fortaleza en esta reconversión que tenemos que hacer de la vida, de las políticas públicas y también de las empresas en la Extremadura y en la España post-COVID. Ya desde la Junta de Extremadura puedo avanzar en este webinar. Estamos trabajando con la Dirección General de Trabajo, con la Consejería de Empleo y también con la Consejería de Empresa y Agenda Digital, con la Dirección General de Empresa y Agenda Digital, para que desde la Junta de Extremadura articulemos medidas que vengan a acompañar, por determinar todavía el cómo. Muchas veces ese acompañamiento que necesita la empresa no tiene que ser una ayuda directa, sino que la Junta pongamos los instrumentos, las empresas especializadas en la puesta en marcha de planes de igualdad, para que ayuden a esas empresas pequeñitas que decía Javier, que tiene uno o dos trabajadores, y que por tanto esta nueva obligación que establece la nueva ley y los nuevos decretos de igualdad no supongan una cuesta arriba difícil de superar. Sé que tenemos que hacerlo, es nuestra obligación también hacerlo, porque nadie más interesado que la Consejería de Igualdad de la Junta de Extremadura en que todas las empresas extremeñas cumplan con esta nueva obligación y tengamos empresas extremeñas más igualitarias. Empresas extremeñas más igualitarias que van a dar mejores oportunidades a sus mujeres trabajadoras, pero que también en el fondo de todo esto van a tener, y lo podremos analizar cuando pasen unos años, como ya ocurre en otros países, unas mejores cuentas de resultados y unos mejores balances a final de año. Países que en todas estas cuestiones de planes de igualdad y de estrategias igualitarias en el mundo de la empresa, en el mundo privado, nos llevan la delantera, tienen empresas más productivas y mejores. Y si la empresa extremeña es más productiva y es mejor, el bienestar del conjunto de los ciudadanos de Extremadura será mejor, y por tanto ahí la Junta de Extremadura tiene que estar.
Si el Gobierno de España establece una nueva normativa que obliga a la empresa extremeña a articular nuevas medidas en el seno de sus organizaciones y en el seno de su propia estructura empresarial, es obvio que la Junta de Extremadura, como venimos haciendo a lo largo de todos estos años, debe acompañar con políticas públicas que incentiven la puesta en marcha de esta nueva obligación que una ley orgánica nos establece. Y en ese sentido, lanzo, por tanto, mi mano a la CRES para que en el seno de la concertación social seamos capaces de acordar cuál tiene que ser ese acompañamiento de la Junta de Extremadura para con la empresa extremeña, para poder fomentar no solo la obligación de las empresas de más de 100 trabajadores para este año 20, sino que también estemos preparados para el próximo año 22 con la obligatoriedad de las empresas de menos de 50 trabajadores. Una obligación que pone de manifiesto que a veces, como las cosas no sean de obligado cumplimiento, pues se quedan un poco ahí en el albur de la voluntariedad. Y en cuestiones de igualdad, la voluntariedad nos ha demostrado que no funciona. Por tanto, recibamos de una manera positiva esta nueva obligación de una ley orgánica en la que la Junta de Extremadura quiere acompañar para la puesta en marcha de la misma a través de incentivos y a través de medidas para los que tiendo la mano de la Junta de Extremadura para poder acordarlo con la CRES y con los agentes sociales y económicos en el seno de la negociación permanente y abierta que mantenemos desde todas las consejerías con los agentes sociales y económicos. Gracias y paso la palabra a la siguiente compañera que interviene. Muy bien, muchas gracias, consejera. Cogemos el guante no solo la CRES, lo coge todo el colectivo empresarial de que nos agrada evidentemente que seas tan realista la visión que tienes dentro de tu responsabilidad y de entender que estas obligaciones normativas van a aportar además valor a lo que es la igualdad plena y efectiva, que eso yo creo que todas las personas hoy día lo defendemos y estamos convencidos de ese compromiso, pero te cogemos el guante en la parte que nos toca, que tenemos que hacer nosotros, pero también esperamos, y no dudo de ello, de que vamos a conseguir con el apoyo en los planes de actuación que hacemos. He de agradecer también que la CRES, precisamente el gabinete que tiene de igualdad, que sabéis que muchos hemos asesorado, hemos ayudado dentro de nuestras posibilidades para todas las dudas que hay a veces y que surgen con respecto a los ámbitos de la igualdad, sobre todo por razón de sexo, es gracias también a un convenio que tenemos de colaboración con el IMEX, con el Instituto de la Mujer de Extremadura, en el que hay una aportación económica de recursos públicos que gestionamos de manera conjunta, una aportación insuficiente, como bien sabe la consejera, porque los recursos son los que son, pero bueno, que estoy convencido que poco a poco intentaremos ir ampliando y además sí anticipo ya también, consejera, algo que no he tenido ocasión ni siquiera de trasladarte en esas reuniones que tenemos a veces maratonianas para muchos asuntos de todo lo que es la igualdad con palabras mayúsculas, y es que también vamos a intentar, tú me diste la idea porque tu consejería en otros ámbitos sí que está teniendo una colaboración muy estrecha con las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, y estamos también intentando llegar a acuerdos desde el ámbito de la CREX para ayudar precisamente a las empresas del ámbito rural especialmente, gracias al apoyo de las dos diputaciones, de la de Cáceres y Badajoz, para complementar, digamos, todo lo que puede ser nuestro gabinete en esa labor de asesoramiento y de llevar también a las empresas que están ubicadas en el mundo rural todo lo que son no solo la obligación para cumplir con lo que exigen ahora mismo las leyes en cuanto a los planes de igualdad, sino sobre las bondades, ventajas y necesidad que hay de implementar las distintas políticas o medidas en los distintos centros de trabajo en ese ámbito. Yo creo que es algo que todavía está un poco ahí pues fraguándose, pero que sí que te aseguro que el presidente de la Diputación de Badajoz en concreto está comprometido con este asunto también y que es algo que seguro que a tres bandas, en ese también ejemplo que yo creo que se está dando desde Extremadura, de que la concertación social no solo fluye bien y consigue acuerdos importantes, sino que también hay una coordinación entre las distintas administraciones públicas, que en este caso es la Junta de Extremadura, quien tiene la responsabilidad de liderar muchas cosas, pero también buscar esa complicidad y ese apoyo de diputaciones provinciales, de la FEMPE y de los ayuntamientos también, que es tan necesario para que todos vayamos en la misma dirección. Muchas gracias, por lo tanto, consejera, y paso ya la palabra para que Pilar Coslado
pues como decía antes, nos dé la visión desde la experiencia personal, profesional, también desde su conocimiento y competencias que tiene por una empresa, como digo, se dedica también desde el ámbito del negocio a cuestiones de la igualdad para ayudar precisamente a asesorar, implementar, elaborar planes de igualdad en otras empresas, pues nos dé un poco su visión sobre lo que aportan, lo que no aportan, y también nos dé su realidad sobre las dificultades que notan las pequeñas empresas, que por mucho que la consejera con buen criterio y como es obligación de ella diga que tenemos que superarlas, y es cierto, pero que están ahí y que estamos en unos momentos delicados y que a veces ya no se aguantan más cosas a la espalda de la empresa para tener que cumplir con normas, implementos, que al final son costes y que afectan de una manera u otra a la postre a la competitividad de nuestras empresas. Pilar, si eres tan amable, el foro es todo tuyo. Muy bien, pues buenos días. Muchas gracias, Javier, por la invitación desde la CREX para participar en este webinar. Buenos días, Isabel Gil Rosiña, consejera y portavoz de la Junta de Extremadura. Y bueno, pues yo estoy encantada de estar en este webinar, además con dos compañeros como son David Sánchez de Paperthing y Marga Mora de Morafera Asesoría, que son dos grandes profesionales. Y bueno, pues este webinar viene a refrendar nuestro compromiso como empresas y también como parte de esta Confederación Regional Empresarial extremeña. Yo tengo que reconocer que el papel que me ha tocado es un poco difícil, ¿no? Porque reflexionando sobre los minutos que tengo para dedicar a este webinar con el fin de sensibilizar a las empresas en materia de igualdad, me encuentro con una difícil tesitura cuando me pongo en cada rol que represento, ¿no? Porque yo soy mujer, soy madre, soy empresaria y bueno, ostento algún cargo también en alguna institución o organización, y entonces la visión desde cada uno de los roles a veces es distinto, ¿no? Siempre con el mismo fin, con el fin de visibilizar a la mujer que quiera ser visible, lógicamente. Y bueno, pues por una parte, yo sí quiero animar al empresariado para que la implantación de estos planes de igualdad no se conviertan en un mero trámite burocrático, donde rellenar papeles, cumplimentar ese plan, luego registrarlo, porque eso es a lo que nos obliga la ley, sino que sea un compromiso y compartamos la responsabilidad que tenemos todos para que llegue un día en que realmente la igualdad de derechos en el ámbito empresarial y en todos los ámbitos de la vida llegue más pronto que tarde, ¿no? Pero por otro lado, y siendo realista, tengo que manifestar que no es fácil, que las desigualdades entre hombres y mujeres nacen en otro ámbito, que es el ámbito sociocultural. Y hasta que no consigamos educar en igualdad, las personas van a llegar a nuestras empresas ya con una mochila que viene cargada de creencias, de prejuicios, de estereotipos, de sesgos. Y a veces es complicado hacerles cambiar de opinión. Y además, bueno, yo creo que esa no es una responsabilidad de la empresaria o del empresario, ¿no? Aunque lo hagamos, pero bueno, es una labor que es complicada, ¿no? Estamos consiguiendo muchos avances, eso es lógico, es visible, y cada vez estamos más cerca, pero hay que ser realistas y hay que reconocer que todavía nos queda mucho camino, ¿no?, por hacer. La igualdad es una manera de concebir la justicia social y debemos de implicarnos todos en esta causa justa. La incorporación generalizada de las mujeres al mundo laboral nos ha traído importantes consecuencias y la mayoría de ellas fundamentalmente son positivas, pero tanto para la sociedad actual como para la productividad de las empresas, el talento femenino se ha incorporado al día a día de las empresas, pero esas desigualdades entre hombre y mujer en la empresa pues han dejado una huella, ¿no? Y han distorsionado un poco la relación entre las personas, que provocan hándicaps en la consecución de un verdadero desarrollo sostenible. Resulta que, bueno, por dar un dato que a mí me llama muchísimo la atención, es que las mujeres, o sea, la tasa de mujeres graduadas y además con unas calificaciones bastante superiores en todos los niveles educativos, según las estadísticas que tenemos del Ministerio de Educación, son muy superiores, y resulta que eso no se traduce luego cuando vemos la tasa de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad y, bueno, y lógicamente en la brecha salarial, ¿no?, que supera el 23%. Y esto
ocurre porque las mujeres continúan teniendo las máximas responsabilidades en las tareas domésticas y familiares, y esto ocasiona, bueno, pues su menor proyección en el mundo empresarial. Esto lleva a optar por trabajos parciales, les dificulta a la hora de elegir si hacer o no horas extras. Los compromisos laborales que requieren movilidad también son más difíciles para ellas, con lo cual se coartan las posibilidades de mejora y se priva también a la empresa o organización de ese talento, ¿no? De ese talento femenino. Por lo tanto, estas distorsiones generan un grado de insatisfacción personal que se traslada a la organización o a la empresa y afecta a la productividad y al clima laboral. Y las consecuencias pues no tardan en aflorar, como pueden ser la falta de motivación, el descenso de productividad o ventas, el absentismo laboral. Entonces, por lo tanto, tenemos claro que necesitamos evolucionar, que esa evolución pasa por la adopción de medidas y que esas medidas pasan por la promoción de la igualdad y que la implantación de un plan de igualdad es una oportunidad de mejora cualitativa en la gestión de los recursos humanos, y así lo debemos concebir, ¿no? Porque hay datos que lo confirman. Las empresas con plantillas balanceadas, que son las que tienen un equilibrio entre mujeres y hombres trabajando en la empresa, pues consiguen mejorar su imagen corporativa, su imagen social es más positiva y además consiguen un mejor posicionamiento de marca, son más competitivas en el mercado, consiguen más compromiso y más corresponsabilidad por parte del personal, mejoran en la capacidad de captar y retener el talento, obtienen mejores resultados de productividad y rentabilidad, hay mayor competitividad interna entre los trabajadores, por lo tanto, se ocasiona menor absentismo laboral, se consiguen equipos motivados y de mayor creatividad, se reduce la rotación del personal, por lo tanto, los costes de reincorporación, se mejora el clima laboral, se facilita la construcción de un proyecto empresarial coherente y son muy valoradas éticamente, ya que cumplen con una responsabilidad social. Entonces, si tenemos todas estas bonanzas por implantar un plan de igualdad en la empresa, entonces, ¿por qué nos planteamos si es bueno o no? ¿Por qué nos surgen miedos, ¿no?, a la hora de coger ese documento, esa ley, de analizarla y de poder ponerlo en marcha? Pues yo creo que todo esto viene porque tenemos datos tan asoladores como que el 96% de las excedencias que se solicitan para el cuidado de personas, ya sean hijos, ya sean familiares enfermos, familiares mayores, lo hacen las mujeres. Eso significa que tan solo el 4% de esas excedencias las solicitan hombres y que un 3% de las mujeres que trabajan fuera de casa tiene un contrato a tiempo parcial. Y eso yo creo que es porque permanece en gran medida en nuestra sociedad la creencia de que la mujer tiene que asumir el rol de cuidadora y que las tareas domésticas son solamente responsabilidad de la mujer. Y en este sentido, desde las empresas es difícil convencer a una mujer o a un hombre de que el cuidado de los hijos y que de las responsabilidades domésticas de un hogar tienen que asumirse de una manera corresponsable y por parte de los dos integrantes de la pareja. Porque esto pasa porque nos han educado así. Tenemos que tener claro que aunque, bueno, y se sigue educando todavía así, no tanto, pero todavía hay círculos familiares en los que se educa de esa manera. Entonces es difícil quitarle esa creencia a la persona que llega a la empresa que va a dedicarse a desempeñar cualquier labor, ¿no? Y que le ofrezcamos a lo mejor una responsabilidad mayor que requiera o más horas de trabajo, o movilidad, o a lo mejor pues tener, a lo mejor correr algún riesgo, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que ocasiona que tenga un sueldo mayor y entonces la mujer tiene miedo de asumirlo, ¿no? Porque no se crea capaz de poder realizar ese trabajo y además tener su otro trabajo, ¿no?, que es el que siempre se ha visto como el que tiene que realizar la mujer. Porque cuando hablamos de conciliación, yo creo que debemos entenderla como un derecho
que defiende que trabajadores y trabajadoras tengan cubierta la necesidad de compaginar su vida profesional con el ámbito personal, familiar, de tiempo libre, pero tanto las mujeres como los hombres. Es que parece que aquí solamente tiene que conciliar la mujer, ¿no? Y ojo, que no se trata de quitarle ningún derecho al hombre. Al contrario, se trata de que mujeres y hombres disfrutemos de los mismos derechos y renunciemos de manera corresponsable, si es que hay que renunciar a algo, a lo mismo, para desarrollarnos de manera profesional y además de la manera que queramos, que sea una elección consciente, porque es muy respetable que una mujer quiera dedicar la mañana a trabajar fuera de casa y la tarde dedicarla a sus hijos. Es muy respetable, pero que sea una elección consciente, que no sea por obligación, ¿no? Entonces, yo creo que está claro y que cuando seamos capaces de concienciar a la sociedad en su conjunto de todo esto, entonces será más fácil para las empresas cumplir con ese equilibrio de plantillas balanceadas, de cuotas en puestos de responsabilidad, de eliminación de una brecha salarial, de eliminación de la discriminación directa e indirecta y de la eliminación de prejuicios y estereotipos de género, de la violencia, del acoso tanto sexual como por razón de sexo, que todo esto nos lo irá aclarando yo creo que David ahora cuando nos hable de la implantación de los planes de igualdad, y conseguiremos una visibilización e incorporación de las mujeres a nuestra realidad, que es muy importante, tanto para nuestra sociedad como para nuestras empresas, ¿no? Y bueno, pues yo quería terminar con una frase que es de Frances Wright, que es una escritora estadounidense, bueno, es escocesa, pero se nacionalizó en Estados Unidos, y que dice que la igualdad es el alma de la libertad. De hecho, no hay libertad sin ella. Muchas gracias. Muy bien, Pilar. Muchas gracias a ti. Has puesto encima de la mesa algunos conceptos que yo creo que son interesantes. Cuando hablas de plantillas balanceadas en el ámbito de la empresa, de la decisión personal y consciente que deben de tomar las mujeres, y efectivamente yo creo que ahí, por eso a veces es algo que también traslado. La consejera lo sabe, que cuando a veces tenemos disparidades de intereses y de apreciaciones, yo disparo que muchas veces lo que se nos exige y a lo que se está avanzando en el ámbito laboral o de los centros de trabajo es muchísimo más de lo que a veces está avanzando la sociedad en otros ámbitos, sobre todo en el ámbito familiar, de puertas adentro de casa de cada uno, en el ámbito también social, donde ahí también todavía quizá nos queda mucho por andar, y en otros ámbitos también como el educativo, donde por mucho aquello de que la educación se pretende que se haga en igualdad y demás, pues luego todavía se sigue escuchando que los jóvenes siguen teniendo ciertos estigmas y ciertos roles que pensábamos que era de cuando yo era joven y era crío, pero que parece ser que todavía se mantienen. Por lo tanto, esto es lo que nos debe de hacer ver de la necesidad de que sigamos todavía hablando de la igualdad y de que se siga avanzando en ello para conseguir esa igualdad real. Bueno, muchas gracias, Pilar. Voy a dar ya paso a David Sánchez, como decía antes, CEO, coaching, además lidera y gestiona una consultora como Paperthin, de mucha experiencia además en el ámbito empresarial, porque ayuda a las empresas en muchos aspectos. También colabora y participa con las administraciones públicas también a la hora de diseñar muchos planes, de colaborar, de compartir con ellos cuestiones y traslados. Y también, como decía, su empresa también tiene la visión de que precisamente uno de sus planes también de negocio pues es la posibilidad de lo que es la igualdad en el ámbito de los planes de igualdad de una forma arreglada y profesional. Por lo tanto, David, te agradezco tu participación y te escuchamos con mucho interés. Ok, muchas gracias, Javier. Es un placer para nosotros y, por supuesto, siempre que llaméis respondemos con todo el entusiasmo de que somos capaces, porque es verdad que para nosotros la participación, no entendemos el ámbito empresarial sin esa cooperación, sin esa colaboración. Además, hacerlo en un foro en el que participa la propia consejera dando fe de ese interés por hacer transversal en la lucha por la igualdad, que es una lucha de derechos, no es una lucha vinculada solamente a la legislación, es una lucha de derechos, ¿no? de derechos de igualdad de la mujer.
Y por otro lado también hacerlo contigo, por supuesto, que te aprecio mucho, Javier, y con Pilar y con Marga, que son ejemplos absolutos, no solo como empresarias, sino también como personas en las que nos miramos y en las que nos fijamos y de las que aprendemos cada día. Yo creo que tenemos 10 minutos para hablar, darle una vuelta a lo que son los planes. A mí me gustaría que las personas que nos escuchan se queden con un mensaje que me parece esencial. Las personas no van a las empresas a trabajar, las personas van a las empresas a vivir. Y como van a las empresas a vivir y es allí donde desarrollan buena parte de su vida, no solo profesional, sino también personal, tienen que hacerlo en un entorno lo más igualitario posible. Y en Extremadura no podemos permitirnos el lujo de prescindir del talento que tienen las mujeres, porque es enorme. Y yo personalmente, yo puedo hablar de lo personal, lo vivo en mi empresa en la que hay más mujeres que hombres y tienen un talento maravilloso, sin el cual no podríamos sacar adelante los proyectos que hacemos, pero también lo veo en el ámbito en el que trabajamos con las empresas. Voy a compartir, si os parece, una presentación, porque como nos toca hablar un poco del entorno en el que se mueve este ámbito de la creación de los planes de igualdad en las empresas, pues seguro que os va a facilitar tenerlo en la pantalla, ¿no? Yo creo que lo ha dicho antes muy bien Pilar, las empresas son mucho mejores cuando son igualitarias y nosotros tenemos constancia de eso. Está demostrado que son más rentables, tienen una mayor capacidad para atraer el talento y que ese talento aporte valor. Y muchas veces la lucha por el talento entre otras empresas, el ser capaz de captar a los mejores y a las mejores es un elemento esencial para poder competir. Mejora la participación en el seno de la empresa y por tanto mejora la comunicación y el clima laboral, la productividad, la innovación, la creatividad. Lo que nosotros vivimos es que resolver los problemas de los clientes en las empresas cada vez es más complejo porque la sociedad se ha vuelto muy compleja y necesitamos toda la materia gris posible. Y la manera que tiene la mujer de percibir el mundo y de percibir la sociedad aporta a veces soluciones mucho más creativas, mucho más innovadoras de lo que lo aportan los varones, y eso es una realidad, o al menos juntos somos capaces de construir una mejor solución. Mejora los horarios para todos. Esto es como las rampas para poder acceder a los edificios, no es solo para las personas con silla de ruedas, es para todos. Mejora los horarios, reduce el asentismo. Son importantísimos los elementos de igualdad para concurrir a licitaciones públicas. Lo ha dicho antes muy bien Pilar, mejora el impacto de la marca y mejora la credibilidad que tienen socialmente las empresas. Facilitan los procesos de contratación y hace que un proceso de contratación sea más barato, porque si tienes más capacidad para atraer talento, la gente está más cerca de tu empresa cuando quiere salir a contratar personas. Y, por supuesto, permite cumplir la ley. Nosotros no somos partidarios de hacer esto solo porque hay que cumplir la ley, pero no se nos debe olvidar que hay que cumplir la ley. Y somos empresarios y tenemos que evitar esos problemas o esas sanciones que pueden venir a través de la ley. Por tanto, vamos en las siguientes diapositivas a ver cómo se hace un plan de igualdad en las empresas, quién tiene la obligación, cómo... Tenemos 10 minutitos y los vamos a aprovechar bien. Por supuesto, esta presentación que nosotros hemos hecho se la vamos a pasar a los compañeros de la CREX para que la cuelguen como si fuera una pequeña guía, un pequeño manual, para que no tengamos que estar perdiendo el tiempo anotando y simplemente podamos comprender los procesos que os vamos a contar. ¿Quién tiene la obligación? ¿Qué empresa tiene la obligación? Hay que decir que ya todas las empresas, todas ya, tienen la obligación de respetar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral y tienen la obligación de adoptar medidas que impidan cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. Eso ya lo tienen la obligación todas las empresas, aunque seamos 3 personas, aunque seamos 2 personas, ya existe una obligación. Por otro lado, hay algunas empresas que están obligadas a hacer un plan de igualdad porque lo determina su convenio laboral. Ha habido un acuerdo con los sindicatos y aunque seamos 35, no lleguemos a 50, si hay una obligación y hay que cumplirlo. Y a partir de ahí empiezan el resto de las empresas. Muchas empresas ya están obligadas, por supuesto, las de más de 250 ya lo estaban, las de 150 lo estuvieron a partir del año pasado, el 7 de marzo. A partir de este 7 de marzo, en unos días, lo estarán las empresas de entre 100 y 150, y en el futuro, el año que viene, que es ya, lo estarán las empresas de entre 50 y 100 personas trabajadoras. Mi opinión es que esto es posible que siga bajando, de alguna manera, a lo mejor no un plan tan complejo, tan completo, pero tengo la sensación de que el destino va a ser que todas las empresas sean finalmente igualitarias. Me da la sensación,
se habla mucho de cómo se mide la plantilla, ¿vale? 50 personas, ¿cuándo? Porque yo en campaña llego a 56 o a 57, ¿vale? La norma dice que se tiene en cuenta la plantilla total con independencia de los centros de trabajo que tenga la organización y con independencia del tipo de contrato. Si en el año, aunque sean a tiempo parcial, si en el año tu empresa, aunque sea en campaña, si en el año tu empresa alcanza esa cifra, tienes que hacer el plan. En el momento de medir, también se suman aquellos contratos de duración determinada de los 6 meses anteriores, ¿vale? Por tanto, es muy importante saber este tipo de cuestiones porque determinan, aunque tú en tu empresa, de manera habitual, seáis 45, si en campaña contratáis a más personas, eso te incorpora a la obligatoriedad de hacer el plan. Y luego, obviamente, ese cálculo, dice la norma, que hay que hacerlo en base al menos a una medición de 30 de junio, 30 de diciembre, pero como habla de los 6 meses anteriores, realmente en cualquier momento del año se tiene que hacer. Y luego, muy importante, que una vez que tu empresa ha alcanzado el número mínimo de 50 personas, estamos hablando de 50, por supuesto, de a partir de arriba, todas, ¿no? Pero una vez que tu empresa ha alcanzado el número mínimo y se ha generado, se ha creado esa comisión negociadora, a partir de ahí, aunque tu empresa por las circunstancias baje de 50, ya tienes que aplicar, ya tienes que diseñar y aplicar, implantar ese plan durante toda la vigencia del plan. Y el plan dice que tiene una vigencia, la ley dice, la norma, que tiene una vigencia máxima de 4 años, máxima, ¿vale? Pero una vez que tú alcances el nivel de 50 trabajadores, personas trabajadoras, aunque baje el número de personas, vas a tener que cumplir con la obligación. Ahora, ¿cómo se hace un plan de igualdad? Bueno, el plan de igualdad se hace igual que se hace cualquier otro plan estratégico en una empresa. Por lo general, un diagnóstico, una serie de medidas que van a facilitar que los resultados más negativos de ese diagnóstico se resuelvan y a partir de ahí medidas, indicadores, importantísimo la evaluación. Por tanto, nosotros hemos creado, digamos, 8 pautas sencillas. Lo primero es que la dirección muestre un compromiso con hacer el plan. Los planes de igualdad que se hacen en contra de la dirección no generan los resultados positivos de los que estábamos hablando antes y que hablaba Pilar. Por tanto, como dirección de la empresa, muestra tu compromiso. Porque además, una vez que alcanzas la plantilla de los 50 trabajadores, se puede crear la comisión negociadora sin el visto bueno, por así decir, de la dirección, y eso se llevaría a conflicto y hay que hacerlo, ¿vale? A partir de ahí se crea una comisión negociadora, que es la que supervisa todo el proceso. Se realiza un diagnóstico, que el diagnóstico ha de ser participativo. Hablamos de que una vez que tienes que hacer un plan, tienes que hacerlo de la manera tan correcta como te permita adquirir los mejores beneficios de ese plan. Por tanto, si haces el diagnóstico, que sea un buen diagnóstico de situación, que sea participativo, fórmate si hace falta y si no, cuenta con empresas, que en Extremadura las hay y muy buenas para hacer planes de igualdad, pero una vez que te pones, tienes que hacerlo bien. A partir de ahí se identifican los objetivos y las medidas que se cree que pueden ir para solventar ese diagnóstico participativo, esos elementos más negativos que se hubieran determinado, se identifican los agentes de las medidas, se lleva a cabo su implantación, se definen los indicadores, un sistema de evaluación. Esto, los que hacemos planes habitualmente sabemos cómo funciona. La temporalización, que dice la norma que será como máximo de 4 años, por tanto las empresas tendrán obligatoriamente que hacer un plan cada 4 años o revisarlo, ¿vale? Se negocia, se aprueba, se registra y, por supuesto, se va evaluando y se va modificando aquello que creamos que es mejorable en la organización. Estos serían 4 pasos, son 8 pasos, pero que se hacen de manera muy sencilla. ¿Qué se revisa en el diagnóstico? Ese diagnóstico, la norma está muy clara qué es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, que la norma define claramente, todo esto que estoy contando lo define la norma y está muy claro lo que hay que hacer. Bueno, el diagnóstico de igualdad lo que tiene que hacer es analizar cualquier elemento que supone un riesgo para la igualdad de trato y de oportunidades por razón de sexo. Y, por tanto, la norma dice que se tiene que revisar al menos el proceso de selección, de contratación y promoción del personal, la clasificación profesional de la plantilla, la formación que reciben las personas trabajadoras. Cuando hablamos de la formación, no se refiere, por incidir en alguna cosa, no se refiere solamente a qué tipo de formación se da, sino ya sabéis que la formación debe darse fuera en el horario de trabajo, no fuera, debe darse además en un espacio que no prime a los varones frente a las mujeres por los horarios que se establecen. En fin, hay muchas circunstancias que deben ser analizadas. Las condiciones de trabajo, el salario, los complementos,
la promoción de la corresponsabilidad familiar. Aquí es verdad que lo hablaba antes Pilar, también lo hacía incidencia sobre ello Javier. La corresponsabilidad es un elemento esencial en la brecha y tiene que haber, como bien ha dicho Pilar, un impulso por parte de toda la sociedad acerca de la corresponsabilidad. La infrarrepresentación femenina, que a veces pasa. Conocemos empresas en las que todos los jefes de equipo son chicos, también conocemos empresas en las que todos los jefes de equipo son chicas, pero estamos hablando de la infrarrepresentación femenina, la prevención del acoso, que este es un punto en el que todos deberíamos tener ya un protocolo realizado, y recientemente se va a implementar, como avisaba Javier ya desde el principio, esa auditoría retributiva para toda la plantilla. Ok, esto es lo que revisa el diagnóstico. Y ese diagnóstico o todo el plan, digamos, tiene que ser gestionado por una comisión negociadora. No me gusta nada el concepto de comisión negociadora, yo preferiría el de seguimiento, pero sí, es una comisión negociadora porque se supone que el plan se negocia. Insisto, lo ideal sería que el plan se diseñara de manera conjunta y participativa, pero no siempre se dan las circunstancias por uno y otro lado, y entonces se habla de una comisión negociadora, que es una comisión que tiene un máximo de 6 personas, equilibradas entre hombres y mujeres, evidentemente, que incluya la representación sindical de la empresa. Podría incluirla en caso de que la empresa no tuviera representación sindical, pero no suele ser habitual en los números que nos estamos moviendo. ¿Es esa comisión negociadora o de seguimiento la que dirige el proceso diagnóstico? La empresa está obligada a facilitar toda la información necesaria para poder realizar el plan, pero solo puede ser utilizada para eso. Y obviamente del diagnóstico van a surgir las medidas, los responsables, los plazos. Se establece un plazo máximo de 1 año para negociar, que yo entiendo que es más que suficiente, aunque seguramente en casi todos los casos será mucho menor. Se firman, por supuesto, actas de las reuniones y todo lo que queda acordado queda firmado. Y finalmente, luego, cuando ya se ha puesto en marcha, se ha implementado, la comisión es la que evalúa esa implantación y los resultados. Hablamos de la implantación porque la norma, y lo ha dicho también muy bien Javier, la norma no solo dice que haya que crear un plan. La Inspección de Trabajo exige que sea implantado. Por tanto, el plan no solamente establece unas normas o unas medidas, sino que también tiene que decir cómo se implanta y tiene que haber empezado esa implantación efectiva. Por tanto, es la comisión de seguimiento la que evalúa la consecución de los objetivos en base a la implantación. La vigencia de los planes es la que el propio plan diga, pero como máximo será de 4 años. Por tanto, los planes caducan en 4 años, ¿vale? Y a medida que van incorporándose normativa nueva, el plan debe adaptarse a esa normativa. De aquí a 4 años puede que surja nueva normativa y tiene que adaptar los planes. De hecho, todos los planes deberán revisarse, dice la norma, obligatoriamente cuando hay incidencias o cambios relevantes en la empresa. Hemos abierto una nueva sucursal, hemos crecido mucho en personal, lo que sea. Cuando hay una sentencia judicial vinculada a discriminación por razón de sexo, también debe revisarse el plan, porque es evidente que si hay una sentencia en ese sentido, porque algo ha fallado ahí. Y, obviamente, todas las revisiones implican un nuevo diagnóstico y la definición de nuevas medidas, ¿vale? Finalmente, la norma habla de que el plan no solamente tiene que diseñarse, no solamente tiene que implantarse, sino que previamente tiene que registrarse, ¿vale? Y se inscribe igual que se hace cualquier otro convenio, porque al final el plan no deja de ser un acuerdo colectivo, entonces se hace de la misma manera que cualquier otro convenio. Tiene que solicitarse el registro en un plazo de 15 días desde la firma del plan, lo tiene que hacer la persona designada por la comisión. No lo puede, esto obviamente no lo puede hacer cualquiera, es la persona designada por la comisión la que tiene que acreditarse para registrar ese plan. El documento, bueno, obviamente el documento de registro del plan incluye las partes firmantes y el propio plan con algunos datos y es posible que la Administración pueda pedir algún tipo de subsanación si lo estima conveniente. Lo ha dicho antes Javier también, aquí en Extremadura se lleva a cabo a través de la Dirección General de Trabajo, hay un registro donde el plan se lleva y se registra. Y con esto terminaría lo que dice la norma, pero empieza lo importante, y es cómo somos capaces de poner en marcha las medidas que establece el plan, que de manera participativa nos hemos dado como empresa y como grupo de trabajo, y que van destinadas principalmente a erradicar cualquier posibilidad de discriminación o de limitación de oportunidades por razón de sexo, y sobre todo que esa empresa permita que el talento de la mujer se exprese en igual medida que se expresa el talento del hombre y, por supuesto, que ganemos todos esos beneficios de los que hablaba Pilar y que yo he tratado de resumir al principio.
habrá tiempo, he querido resumirlo 10 minutitos exactos, habrá tiempo seguramente luego de hacer alguna pregunta, así que aquí lo dejo para que pueda seguir el evento. Muy bien, David, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido una presentación muy bien estructurada, didáctica y que nos ha aclarado dudas que estoy convencido que todavía tenemos muchas personas y sobre todo muchas empresas de las que nos están siguiendo y de las que nos van a seguir para saber realmente cómo estructurarlo, cómo hacerlo, porque bien es cierto que lo importante de esto es el resultado final, implementarlo, pero hay que empezar por algo. Claro. Muy bueno, yo creo, y muy didáctico lo que nos has trasladado, que yo creo que si lo equiparamos a lo que estamos acostumbrados en el seno de las empresas a hacer tantas veces, que es acuerdos, a acordar jornadas de trabajo, a acordar calendarios laborales, a acordar incluso ámbitos ya de la negociación colectiva, pues no es más complicado, se trata de lo mismo. No solo eso, Javier, sino que, si me permites, el plan debe adaptarse a la vida de la empresa, a la forma en que la empresa hace sus cosas. Y, por tanto, todos esos acuerdos, esas reuniones, están vinculadas a la forma de la empresa y no debe entenderse como algo ajeno, sino que se integra como una nueva práctica dentro de la empresa. Muy bien, pues muchas gracias, David. Ya saben que aparte de poderlo ver en el vídeo, David va a tener la deferencia de dejarnos la presentación para que todo el mundo pueda disponer de ella de una manera más tranquila para revisarla y repasarla. Vamos a pasar ya con Marga Mora, compañera de la Junta Directiva, persona también totalmente activa y comprometida con las organizaciones empresariales, con las que está también muy comprometida con la concertación social, porque está trabajando en varias mesas, en varias áreas temáticas en las que estamos, y en el tema de la igualdad, sobre todo porque viene a uno de los aspectos con los que David terminaba al final de los aspectos que tiene que recoger el plan de igualdad, que era la auditoría retributiva, porque quiere decirse que como es obligado cumplimiento los planes de igualdad para empresas de más de 50 trabajadores, es el mismo listón, el mismo parámetro que el legislador se ha cogido y que ha regulado en el Real Decreto Ley el 902 del 2020 para, cuando es obligatorio, no solo llevar estos controles de retribuciones, que como antes decía, es de carácter universal para todas las empresas que tengan trabajadores por cuenta ajena. Algo, reitero, que nosotros no entendemos y seguimos sin entender, pero bueno, hay que asumirlo y acatarlo. Pero lo que sí es cierto, que las que tienen la obligación de esa auditoría y de reflejarlo en el plan son las mismas que están obligadas a su plan de igualdad, es decir, las que tienen más de 50 trabajadores. Y de eso precisamente es de lo que nos va a hablar Marga Mora, pues para intentarnos también hacer fácil o que entendamos en qué consiste esto, qué es lo que hay que hacer para cumplir con la obligación normativa y que no se deriven de ahí sanciones u otro tipo de responsabilidades, y también qué provecho le podemos sacar a estas auditorías retributivas, que seguro que alguno también hay. Marga, cuando quieras, por favor. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Inicialmente, darte a ti las gracias, Javier, como secretario general de la CREC, por la invitación a este webinar, a la compañía de nuestra consejera de Igualdad, a mis compañeros Pilar y David, y bueno, pues a todas las personas que en este momento nos están viendo y para las que nos tengan que ver en un momento posterior por la imposibilidad de hacerlo en este momento, pues estaremos encantados entre todos de aportar todo lo que podamos y de hacer esta apuesta en común. Bueno, pues el tema, como bien decía Javier, del que yo voy a hablar es la materia retributiva. Por una parte dentro de los planes de igualdad y por otra, como bien decía Javier al principio de su intervención, pues también en base a esas obligaciones que vamos a tener todas las empresas, aunque no tengamos un plan de igualdad. Y ahora lo explicaré más claramente. Es verdad que el Real Decreto que se publicó el pasado mes de octubre, en concreto el día 14 de octubre, se publicó y su entrada en vigor será el próximo 14 de abril de este año 2021. Y este Real Decreto, fundamentalmente, voy a compartir pantalla, si os parece. ¿Me veis bien, verdad? Bueno, pues y este Real Decreto, fundamentalmente, de lo que trata es... Ay, perdonad. De lo que trata fundamentalmente es de poner en valor lo que llamamos el principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres cuando se realizan trabajos de igual valor.
Es verdad que podemos hablar de lo que llamamos una discriminación retributiva indirecta y directa. La indirecta es aquella en la que efectivamente existe una desigualdad retributiva entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor. Y luego también tenemos la directa, que es la que afecta a aquellas personas que no solo sean o hayan sido tratadas de una manera inferior, hombres y mujeres, de unas a otras en una situación completamente comparable, sino en este caso pues aquellas que pudieran ser tratadas igualmente de una manera menos favorable, lo que significa que en definitiva estaríamos hablando de una discriminación directa de la situación retributiva dentro de una organización empresarial. Tengo que quedar muy claro que es verdad que este Real Decreto sale ahora, el Real Decreto 902 recientemente, próximamente entra en vigor, pero no olvidemos que su trayectoria viene de lejos, viene de la Organización Internacional del Trabajo, de hace 67 años, del convenio número 100. Luego ya nos vino una directiva de la Comunidad Europea en el año 75 y ya muy recientemente a nosotros, hace 25 años, la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Para mí es algo importante que tengo que destacar, y es que nosotros tenemos aquí un Real Decreto que lo tenemos que entender, que lo tenemos que estudiar, que lo tenemos que poner en práctica, que lo tenemos que aplicar por posibles, en primer lugar por nosotros mismos y en segundo lugar, pues bueno, porque tiene que estar a disposición de unas determinadas personas y porque tenemos que evitar cualquier inspección o sanción que se nos pudiera imponer, pero es verdad que este sistema está ahí desde hace muchísimo tiempo en el Estatuto de los Trabajadores, ahí está contemplado, y este Real Decreto, para mí, fundamentalmente del estudio que he hecho, viene fundamentalmente del Estatuto de los Trabajadores. Por lo tanto, yo diría que este Real Decreto trata ante todo de evitar la discriminación, de controlar la discriminación retributiva si existiera en las empresas entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, siendo necesario hacer una correcta valoración de puestos de trabajo. Es muy importante decir que es aplicable a todas las relaciones laborales y también a los altos cargos y al personal directivo. Cuando digo que es aplicable a todas las relaciones laborales, tengo que mencionar nuevamente el Estatuto de los Trabajadores, porque es verdad que nuestro artículo 1 del Estatuto habla de que efectivamente el ámbito de aplicación del mismo es para todos los trabajadores que están dentro de una organización prestando un servicio por cuenta ajena, sea cual sea la figura jurídica de la empresa para la que trabajan, pero es verdad que dentro del mismo artículo hay situaciones que están fuera de la aplicación de este Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, a los que no se les aplica este Real Decreto. Y para mí es importante destacar a quién no se aplica. No se aplica a los funcionarios públicos, que en este caso, por supuesto, ellos tienen su propia legislación, pero sí se aplicaría al personal laboral de las empresas públicas, que puede pertenecer a un ayuntamiento, que puedan pertenecer en un momento dado a nuestra Junta de Extremadura, a nuestra comunidad autónoma de Extremadura. Y luego, pues también no puedo dejar pasar el que se excluye, cuando hablábamos de altos cargos y directivos, es verdad que no se va a aplicar al personal de alta dirección, no se va a aplicar a esas personas que realizan un mero trabajo, digámosle, como miembros de consejos de administración o consejeros delegados o administradores únicos, que además incluso estén en el régimen general o sobradamente ya en el régimen de autónomos, escapan de la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, no se les aplica este Real Decreto del que ahora mismo estamos hablando. Hay dos partes muy importantes dentro de este Real Decreto. Uno es el principio de la transparencia retributiva por un trabajo de igual valor, que no es otra cosa sino que analizar los elementos y factores que influyen en una retribución. Tratamos de que sea transparente el valor que le damos a la valoración dentro de una determinada retribución, cómo llegamos a esa retribución. En definitiva, tratamos de acabar con discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo entre hombres y mujeres, y queremos tener una correcta valoración de puestos de trabajo. Y aquí viene una parte para mí súper importante de este Real Decreto, que emana, como digo, de otras legislaciones anteriores, que ya veremos, como son los registros retributivos, como son las auditorías laborales, como son los sistemas de valoración de puestos y de clasificación profesional dentro de los convenios colectivos, y también el derecho de información de los propios trabajadores. Este principio de igualdad de retribución tenemos que tener en cuenta que se da dentro del ámbito organizativo, en las empresas, entre trabajadores, dentro del paraguas del convenio de aplicación de estas empresas, que previamente, lógicamente, ha sido negociado. Pero para mí es muy importante dejar claro que para que un trabajo sea de igual valor se tienen que dar una serie de equivalentes. Y cuando digo una serie de equivalentes, pues es analizar qué funciones y tareas se le asignan a un puesto. Hay que tener en cuenta también esas condiciones educativas
que se le asignan a un puesto. Hay que tener en cuenta las condiciones profesionales y de formación, la experiencia, la cualificación de la persona trabajadora y también tener en cuenta condiciones laborales y factores del desempeño. Tenemos que analizar cuando valoramos si un puesto tiene igual valor que otro, para ser remunerado de la misma manera, factores importantes, condiciones educativas, en este caso aplicables al mundo al que nos dedicamos, la polivalencia de muchas personas, la capacidad de organización de muchos trabajadores, sean hombres o mujeres indistintamente, las habilidades para resolver conflictos, las responsabilidades que asumen unos y otros financieras o económicas, la destreza, la polivalencia, no sé si la he repetido, y bueno, pues en definitiva cumplir con una serie de exigencias relacionadas siempre con la actividad, teniendo en cuenta todas las condiciones que influyen en ese puesto de trabajo, singularizando el mismo para que no haya ningún tipo de invisibilización y en definitiva poner en marcha los mecanismos necesarios para que todo funcione. Es verdad que dentro de los diferentes mecanismos y herramientas que tenemos para controlar esa posible discriminación retributiva de la que este decreto en un principio quiere que pongamos en marcha para, si existe esa famosa brecha salarial, corregirla, porque mi exposición comienza diciendo brecha salarial, pero es que ni la he tocado, sinceramente, porque yo pienso que la brecha salarial, y por eso la he puesto como título, no la puedo definir, porque la brecha salarial no voy a dar por hecho que existe, porque para mí la brecha salarial es una consecuencia de la no aplicación de este Real Decreto. Si este Real Decreto se cumple, y me cuesta creer que en los tiempos que estamos pues exista tanto esa desigualdad entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, entonces existiría brecha. Por lo tanto, para mí la brecha es una consecuencia y como tal no voy a definirla porque primero debería de darse este Real Decreto. Voy a analizar muy rápidamente la parte más importante, ya que mis compañeros han hablado de la auditoría retributiva. Yo voy a tratar el registro retributivo, que creo que me debo de centrar más. Quiero quedaros a todos muy claro que el registro retributivo, aunque este Real Decreto entra en vigor el próximo 14 de abril, que no se nos olvide a nadie que esto viene de la ley orgánica que Javier decía antes, la número 3 del 2007, de igualdad entre hombres y mujeres, que después es modificada por el Real Decreto Ley 6/2019 y bueno, pues es la que realmente en su artículo, en esa modificación, en el artículo 1.22 nos habla a través del artículo, vuelvo al Estatuto de los Trabajadores, 28.2 de la obligación que tenemos los empresarios de la puesta en marcha de esos registros. Por lo tanto, desde mi punto de vista y previo análisis, entiendo que el registro retributivo debería de haber estado expuesto de forma pública para analizar por trabajadores, representantes legales, inspección de trabajo desde el pasado día 8 de marzo del 2019 y no a partir del próximo día 14 de abril del 2021. Lo que entiendo es que en esos momentos también se publicó pues la obligación de los registros horarios y para los empresarios y para la administración, en este caso la inspección de trabajo, bueno, pues su objetivo fundamental era controlar los registros horarios y el cumplimiento de las jornadas en los centros de trabajo y miró para otro lado respecto al registro retributivo, pero la exigencia y la obligación ya la teníamos ahí. Yo simplemente deciros que el registro retributivo como herramienta de trabajo para evitar esta posible desigualdad retributiva tiene la finalidad de que las organizaciones para las que trabajamos todos y en el seno del convenio colectivo de aplicación de la empresa pues exista una idea clara de cómo se confeccionan las nóminas y que exista una correcta valoración de los puestos de trabajo. Tienen que estar de una forma fiel, de una forma actualizada, con una elaboración documentada, con datos promediados, desglosados por sexo, etcétera. Este registro retributivo tiene que tener unos valores medios de los salarios, de unos complementos salariales, también tiene que tener unos complementos extrasalariales. Diríamos que esa es la parte salarial del registro, salario en especie, dieta. Luego tendría otra parte que es la, digamos, no remunerativa, que es la situación personal del trabajador, el número de hijos, su situación familiar, tendríamos en cuenta su nivel, qué contrato tiene, la antigüedad, la categoría, si tiene un contrato temporal indefinido, si es a tiempo completo, si es a tiempo parcial, etcétera. Esas son las partes más importantes, digamos, del registro retributivo. Además, tienen que estar desglosadas por diferentes grupos profesionales, categorías profesionales y puestos de trabajo. Quiero quedar muy clara una cosa, y es que cuando hablamos de registro retributivo, es verdad que en una empresa en la que exista representación legal de los trabajadores, pues es ella quien solicita el registro, revisarlo, información sobre el mismo,
y bueno, pues tendrán acceso al registro retributivo de forma íntegra. En el caso de que no exista representación legal de los trabajadores, la cosa cambia, es diferente, porque aquí ya no tendrán derecho a la información de los valores promediados de las cuantías efectivas, sino que a lo que tendrán derecho serán las diferencias porcentuales de las retribuciones promediadas entre hombres y mujeres, de acuerdo al sistema de valoración de puestos y a la clasificación profesional. Tan solo a eso. Luego ya, por otra parte, bueno, podríamos hablar de los planes de igualdad, de la auditoría retributiva y, como no, de ese registro retributivo que en ellas, ya lo han dicho mis compañeros, bueno, existe la obligación de tenerla y cómo tiene que estar correctamente hecha de acuerdo a las distintas valoraciones, con sus medidas aritméticas y medianas, de acuerdo a las distintas valoraciones de puestos de trabajo. Sí es verdad que se permite, bueno, pues algunas pequeñas, digamos, ¿cómo diría yo?, diferencias que podrían estar ahí entre el 25%, pero en cualquiera de los casos habría que justificarla. Yo personalmente es algo que no entiendo, cómo se puede especificar que se permite este 25% de, digamos, de diferencia, cuando lo que se trata, o al menos la losa que nos han puesto ahí a los empresarios, ¿no? Porque parece que nos están acusando desde el minuto uno que estamos ahí queriendo poner en la mesa con nuestras organizaciones y con nuestros trabajadores la brecha que se permita, bueno, pues este 25%, pero bueno, la norma está ahí y como tal, pues hay que respetarla. Yo simplemente también quería comentar muy por encima que el no cumplimiento de este registro retributivo, bueno, pues puede llevar aparejadas sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, que pueden ser graves y muy graves. Las que son graves, bueno, pues hablarían de sanciones que van desde los 625 hasta los 6.250 euros, que es por no cumplir medidas de igualdad. Y aquí podría estar el no tener el registro retributivo. Y luego también tenemos infracciones muy graves, que ya podrían ser discriminaciones en remuneración, en promoción, en formación, por razón de sexo, discapacidad, etcétera. Y esas sanciones podrían ir desde los 6.251 hasta los 180.000 euros, 87.000 euros, perdón. Recordar además que hay otra serie de sanciones accesorias. Podemos perder derecho a subvenciones, podemos perder derecho a bonificaciones, y luego también está la infracción de este Real Decreto, el no cumplimiento también digamos, se pondrá en manos de la jurisdicción social, y la ley de procedimiento la regula a través del artículo 148. Ya para terminar, muy de pasada, porque lo han tocado mis compañeros, simplemente, bueno, pues comentar un poco que en este registro retributivo sí sería interesante, como decía Pilar antes, que el contrato a tiempo parcial en las mujeres, la conciliación familiar, esas excedencias, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad que las mujeres acceden a contratos a tiempo parcial y a jornadas más reducidas que los hombres. Entonces, desde mi punto de vista, a la hora de elaborar ese registro retributivo y que la empresa además va a elegir la unidad de referencia que crea oportuna, sí sería aconsejable no utilizar un salario bruto total, sino utilizar un salario por hora percibido entre hombres y mujeres, porque ahí no veríamos esa desigualdad tan latente que hay respecto, y siempre digo, a ese tipo de contratación temporal que pudieran tener las mujeres por diversos motivos, y bueno, donde no ha llegado todavía esa concienciación social para nosotras, para que al final educar, o se nos haya educado, que cambiemos y estemos todos en una igualdad. Por lo tanto, a modo de una simple estadística, en España tenemos un 22% de brecha si hablamos de salario bruto total, y de un 14% si lo hacemos por hora. Yo creo que la diferencia es importante, y por eso, bueno, yo si tuviera que hacer el registro lo haría de esa manera. Sí decir que el modelo de registro retributivo aún no ha sido publicado por el Ministerio, estamos pendientes de publicación. Es verdad que bueno, que hay software y hay empresas que están trabajando con su propio registro, pero aún el Ministerio no ha publicado su propio modelo de registro, un poco para seguir en él. La auditoría retributiva, que es otro mecanismo para poder corregir estas desigualdades, bueno, pues simplemente es intentar hacer cumplir el registro retributivo, en breves palabras, de una manera transversal, de una manera completa, y bueno, permitiendo identificar esas necesidades y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para evitar cualquier tipo de discriminación. Hay que hacer un diagnóstico, hay que tener en cuenta todos los factores que influyen de una forma objetiva y siempre relacionado con la actividad, y siguiendo con la valoración de puestos, pues es verdad que hay que tener en cuenta cuáles son las funciones y tareas que influyen en cualquier valoración de puestos de trabajo. Por lo tanto, hay que establecer
un plan de actuación, hay que acabar con las desigualdades, hay que tener unos objetivos claros, concretos y tener al frente de todo ello una persona que esté formada en igualdad o alguien que de verdad pueda ayudarnos mucho y hacer todo esto lo mejor posible. Para terminar, simplemente, bueno, pues hablaros de lo que es la valoración de los puestos de trabajo. También decir que el Ministerio aún no ha publicado el modelo de valoración de puestos de trabajo, pero para mí, yo que soy una firme defensora de la negociación colectiva, la valoración de puestos de trabajo, la clave fundamental para que su desarrollo sea correcto y para que luego en las negociaciones podamos trabajarlo sin ningún tipo de problema es la negociación colectiva. Es ahí cuando estemos negociando un convenio colectivo, el que sea, las mesas negociadoras, bueno, pues tenemos que garantizar que los grupos profesionales están perfectamente definidos y cuentan con todos los factores y condiciones necesarios para evitar, ante todo, esa posible discriminación retributiva entre hombres y mujeres y a igual trabajo, igual valor, igual retribución. Sin más, he intentado acelerar todo lo que he podido. Estoy a vuestra disposición. Pasaré a la Confederación Regional también mi exposición. No la he seguido por error, no me he dado cuenta, me he puesto a hablar. Perdonadme, pero es que el entusiasmo me ha podido y no he continuado con mi exposición, que además es bastante extensa, pero tampoco, sinceramente, quería distraerme con ella. Yo se la pasaré a la Confederación que la ponga a vuestra disposición y si os es de ayuda, pues nada, cualquier cosa a vuestra disposición. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Marga, y seguro que la presentación era muy interesante, es cierto que estábamos intentando en el directo, estos son los fallos del directo, de contactar contigo, pero por el chat nos habían hecho alguna advertencia que decían que no pasaba la presentación y efectivamente pues ya lo ha dicho. Ha sido por mi afán, o sea, es que estaba tan a gusto haciendo la exposición. No necesitaba para nada el power, lo había hecho pues por amenizar un poco la jornada y bueno, en ese sentido lo siento. Bueno, me perdió la pasión, Yo creo que ha sido muy interesante, no obstante, todo lo que nos has dicho y ha sido muy claro también. Gracias. Ha sido muy clarificador también. Ya si os parece, porque estamos fuera de hora, el primero que ha incumplido el horario he sido yo, que me he cedido en la parte de presentación. Por lo tanto, no voy a pedir ahora responsabilidades a nadie, tan solo voy a pedir disculpas a las personas que nos están siguiendo, sobre todo en directo, porque esto ya una vez que se visionen, que tener en cuenta que solemos tener en torno a más de 1.500 visionados en el canal TV posteriormente, pero ahí tienen la facilidad de que le das y pasa rápido. Cuando se pone a hablar, por ejemplo, pues el secretario de la CRE, le dan rápido y lo pasan y van a los panelistas, que es lo interesante, como suele ocurrir en todos los webinars. Entonces, los que nos están siguiendo en directo, que todavía están ahí, además, pues muy fieles desde que ha iniciado la jornada, sí le pido excusas. Pero no me puedo resistir a trasladar, porque además no cumpliría con la posibilidad que se le ha dado de participación a las personas que nos siguen, a por lo menos un par de cuestiones a cada uno de los panelistas que he intentado refundir de las presentaciones vuestras que han suscitado algunas cuestiones que nos trasladan. La primera, por ser la más sencilla, porque esta es la que me sé yo para responder y me vais a permitir, es Aranzau, que nos dice que si el registro para los planes de igualdad no está en el IMEX. No, lo ha dicho David y lo ratifico. El registro está en la Dirección General de Trabajo, porque además es el mismo registro habilitado y la misma tipología para la negociación colectiva, para los convenios. Entonces, es el mismo registro que antes, históricamente, además ya se registraban ahí los planes de igualdades que eran obligatorios, porque David también lo ha dicho, y la propia consejera. Esto no es algo nuevo, lo que es nuevo que se ha ampliado pues la obligación al número de empresas que lo tienen que cumplir, pero esto existía ya de antes. Y de hecho había en negociación colectiva de los que estamos acostumbrados a las organizaciones empresariales, Marga tiene experiencia, pues que cada vez que había también un acuerdo en que era obligatorio a veces que el convenio colectivo llevara un plan de igualdad, una separata, digamos, era obligatorio registrarlo ya. Por lo tanto, reitero, el registro está en la Dirección General de Trabajo. Es donde hay que registrar los planes de igualdad. No obstante, si acudís a empresas, como bien veis que aquí tenemos dos magníficos ejemplos directos, como es Paperthing o es Almatia,
o si no, a través de vuestra asesoría, como es Morafer, os van a informar perfectamente de esto. Y también podéis hacer todo este tipo de consultas a través de los distintos canales que tenemos en la CREX, bien sea a través de la página web, correo electrónico, el WhatsApp, en las redes sociales de Twitter, Facebook, y a todos intentaremos dar respuestas. Y ya me voy a limitar, y para intentar abreviar, os voy a pedir cierta concreción a la hora de responder, y os voy a trasladar 2 respuestas a cada uno de los panelistas y luego empezamos ya por orden, tal y como habéis ido interviniendo, en responderlas. Entonces, las 2 primeras serían para la consejera de Igualdad. Nos preguntan, consejera, una cosa más genérica, que te voy a pedir algo de concreción, de si realmente estás convencida que la conciliación que se promueve con ayudas públicas es eficaz para realmente conseguir la igualdad de pleno. Y también preguntan, una esta es fácil de responderme, supongo, si la Junta de Extremadura tiene planes de igualdad. Luego, por ejemplo, para Pilar, me quedaría con 2 preguntas que han hecho. Te plantean, Pilar, sobre qué opinas tú de dónde está el origen de que haya profesiones o empleos especialmente masculinizados o feminizados. ¿Qué efecto tienen esto a la hora del balanceo que hablabas tú en las empresas, a la hora de contratar? Y también nos hablan de la corresponsabilidad. ¿En qué plano, que tú has hablado de ella, la entiendes para que realmente fuese efectiva de cara a la igualdad por razón de sexo en las empresas? A David, por ejemplo, nos piden que si podías dar un ejemplo concreto de qué crees tú que como mínimo debe de tener el apartado que has comentado de la prevención de acoso sexual en las empresas, en los centros de trabajo. ¿Qué crees tú que debería, si podías dar algún ejemplo? Y también preguntan si el registro contributivo de retribuciones que has hablado como parte integrante del plan de igualdad, que cómo se va a hacer eso, si eso es una cuestión que hay que ir haciendo a posteriori, que cómo se recoge eso en el plan de igualdad, para que también, si te parece, lo aclares. Y luego ya para terminar, Marga, nos preguntan si, por ejemplo, has hablado de las diferencias que puede haber. Dicen que han querido entender que hasta un 25% de diferenciación por razón de sexo a igual de trabajo sería asumible después de estas auditorías retributivas, o si no es así, ¿qué hay que hacer cuando realmente se hacen estos estudios y se detectan que hay diferenciación? Y luego también otra cuestión, nos dicen que si, habida cuenta de que se detectan estos errores, si la ley obliga a un periodo para corregirlos, o si no, realmente en qué deriva esas diferenciaciones, caso de que existan. Y ya me callo y os dejo. Empezamos, si os parece, por la consejera, luego Pilar, luego David y luego Marga. Gracias, Javier, y gracias a las personas que han formulado sus preguntas. Lo haré de manera gráfica para no ocupar el espacio y el tiempo de los demás. La Junta de Extremadura no tiene un plan de igualdad, lo que nos muestra cómo esta tarea es un debe, también de la Administración autonómica como gran empresa de Extremadura que es. Ha habido muchos avances en toda la negociación de las condiciones de los trabajos de la función pública a lo largo de estos 38 años de autonomía, y el plan de igualdad de la empresa Junta de Extremadura es un debe. Estamos iniciando lo que serían los primeros pasos de esta tarea para llevarlo a la mesa de función, a la mesa general de función pública, y es verdad que el inicio de esta legislatura, a los pocos meses de estar aquí, tuvimos que dar un gran volantazo que se llamaba COVID-19, ¿no? Pero creo que es momento, a partir de este nuevo año 21, de retomar esa otra agenda que dejamos un poco aparcada, y sin lugar a dudas, es un debe no imposible que este Gobierno quiere hacer, y estoy convencida de que los sindicatos de la función pública también lo han solicitado en distintas manifestaciones públicas, la necesidad. La brecha salarial, y con esto enlazo la necesidad de tener un plan también de igualdad en la propia empresa Junta de Extremadura. La brecha salarial, decía antes, y lo explicaba muy bien Marga, es directa o indirecta. Si analizamos las jefaturas de servicio de esta administración, les aseguro que en su gran mayoría son hombres. Ya hay muchas mujeres que son jefas de servicio en la Junta de Extremadura, pero menos que los hombres, porque las brechas de género se manifiestan de muchas maneras, y un jefe de servicio tiene unos horarios distintos de los funcionarios que
no son jefes de servicio y tienen una disponibilidad distinta de los funcionarios que no son los responsables de un servicio de esta administración. Por tanto, ese es un debe sobre el que estamos trabajando y que espero que pronto podamos hablar del primer plan de igualdad de la gran empresa Junta de Extremadura. Estoy convencida de que las políticas públicas de conciliación tendrían un resultado positivo, pero no existen en nuestro país. Y todo lo demás es mentir. No existen en nuestro país. La COVID-19 ha puesto sobre la mesa obligaciones y debes importantes y los poderes públicos tenemos el deber de ser capaces de articular políticas públicas de conciliación. Nosotros hemos tenido en la Junta de Extremadura un pequeño intento de respuesta rápida a la situación que la COVID-19 nos puso por delante. Sacamos con 1 millón de euros, que no es fácil, y lo montamos en prácticamente un mes, lo negocié también con los agentes sociales y económicos, unas ayudas a las familias extremeñas, donde la Administración te pagaba una parte de lo que supone contratar a una persona para el cuidado de tus hijos menores hasta 14 años. Fracaso absoluto de esta Administración. 5 familias extremeñas lo han pedido y en estos momentos pues estoy viendo lo que hay en otros países, analizando otras medidas, porque muchas veces las políticas públicas no se trata de que uno se invente las cosas y quiera ser pionero de no sé qué, no. Se trata también de buscar allí donde se han implementado con anterioridad, donde lo han hecho antes que tú y ha funcionado. Y entonces en estos momentos estamos replanteando ese decreto que sacamos el año pasado, esa convocatoria, porque a lo mejor no tiene que ir la cuestión solo por ayudas a las personas jurídicas directamente a las familias, sino que tenemos que poner los ingredientes y las sinergias para que surjan otro tipo de empresas en Extremadura de los cuidados que no existen. Como hace 10 años no existían empresas que se dedicaran a implantar la ley de la dependencia. Yo creo que esto puede ser bueno porque puede dar lugar a que este trabajo de los cuidados salga del B y esté en el A, salga de la economía sumergida y esté en la economía real de la región, suponga una nueva oportunidad de empleo para sobre todo las mujeres. Es verdad que los hombres también se pueden dedicar a esto de los cuidados, pero no nos engañemos de cuál es la realidad. Lo digo y me antepongo a la posible crítica de la Consejería de Igualdad quiere fomentar el trabajo de las mujeres en el ámbito de los cuidados. No, lo que quiero es que desaparezca del B y se vaya en el A. Y sobre todo lo que quiero hacer y hacerlo con éxito, porque hasta ahora el intento que he tenido, el resultado que tiene es de fracaso, ser capaces de articular políticas públicas, medidas que acompañen a las familias, no a las mujeres extremeñas, sino a las familias extremeñas, porque yo los 2 hijos que tengo son míos y de mi marido, no son solo míos. Podría haber decidido, también están las familias monoparentales, pero en cualquier caso tenemos que ser capaces de poner sobre la mesa medidas de acompañamiento que faciliten la conciliación de la vida laboral y personal. Y entendamos la conciliación también desde un punto de vista empresarial en los usos horarios y todo esto para nuestro tiempo libre. La conciliación no es solo para la crianza de los hijos. Es decir, las empresas también tienen que tener planes de igualdad y tienen que tener también unos horarios determinados y una organización de sus horarios, porque los trabajadores y los directivos también tienen que tener otros tiempos para ellos. Las personas tenemos que tener otro tiempo para nosotros. Yo no solo necesito mi tiempo de no consejera para la crianza de mis hijos, también para otras cosas. Y yo creo que en ese camino es por donde debemos transitar, no solo desde las políticas públicas, sino también desde las iniciativas y las medidas que la propia empresa y el ámbito de lo privado tomen en Extremadura. Creo que he respondido, Javier. Muy bien, muchas gracias. Pilar. Buenas de nuevo, pues muchas gracias por las preguntas. La primera, que ¿dónde creo que está el origen de las profesiones masculinizadas o feminizadas? Bueno, pues solamente hay que darse una vuelta a lo mejor por Badajoz y nos vamos a una obra y vamos a ver que los que están trabajando en la obra, si no es el 100%, el 99%, serán hombres. A lo mejor en una constructora hay perfiles femeninos, pero estarán en administración o será a lo mejor el arquitecto técnico, pero principalmente son hombres.
conductores a lo mejor de autobuses también nos encontraremos aquí en Badajoz alguna mujer, porque sé que hay alguna mujer ya conduciendo algún autobús urbano, pero el 90% son hombres. Yo creo que el origen, aparte de partir de la educación, como decía antes en mi exposición, también es porque hay diferencias en la forma física de un hombre y una mujer. Hay trabajos que o bien te preparas desde muy pequeño para poder realizar en un futuro o no lo vas a poder realizar. Entonces yo creo que principalmente las principales diferencias donde se ven colectivos en los que hay profesiones que son totalmente masculinizadas o feminizadas, está claro que es por eso, ¿no? Y luego por la educación. Si yo me doy una vuelta por el edificio donde tengo mi empresa, que es el edificio Badajoz Siglo XXI, y en cada planta hay personas que están limpiando, las personas que encontramos en el interior son mujeres, las que limpian los locales y demás son mujeres, pero los que se cuelgan del arnés fuera del edificio para limpiarlo de arriba abajo son hombres. Y estoy segura que si yo le pregunto al empresario de esa empresa, me dirá que para ese puesto optan hombres, que las mujeres prefieren a lo mejor cobrar ese plus menos, pero no arriesgarse a estar fuera. Entonces yo creo que parte un poco de la base de la educación y de la base de la forma física, que queramos o no, somos diferentes y eso hay que admitirlo, eso no se puede obviar. Y luego con el tema de la corresponsabilidad por razón de sexo, no sé si se refería a la corresponsabilidad empresa-trabajador o a la corresponsabilidad propia de la persona, o sea, en su unidad familiar. La corresponsabilidad en la unidad familiar está claro que tenemos que asumirla con la persona que hayamos decidido formar una pareja, tal y como sea. O sea, si hay tareas domésticas que realizar, habrá que compartirlas. Si hay que cuidar hijos, habrá que compartirlos. Si hay que cuidar de algún familiar, habrá que repartirse el tiempo de cuidado. Y la corresponsabilidad con la empresa, entendiendo que la empresa es responsable de facilitarle al trabajador todo cuanto pueda para que ejercite su trabajo de la mejor manera posible y pueda conciliar su vida laboral. Pero el trabajador también tiene que ser responsable y saber en qué empresa trabaja, qué horarios son los que se deben cumplir y si a lo mejor ese puesto de trabajo concuerda con la forma de vida que quiere. Y os pongo un ejemplo, o sea, una tienda abierta al público que tenga una atención personalizada directa. O sea, si esa persona le plantea al empresario que para conciliar su vida quiere salir todos los días a las 12 de la mañana porque quiere ir al gimnasio, por ejemplo, o quiere ir a por su hijo a la guardería o quiere, bueno, realizar lo que sea relacionado con la conciliación, pues lo más normal es que ese empresario tenga dificultades porque ¿qué hace? ¿Cierra a las 12 de la mañana ese comercio y lo deja sin atender porque tiene que ser responsable y tiene que dejar que su trabajador concilie? Yo creo que aquí la corresponsabilidad, y por eso es corresponsabilidad, es porque parte de una responsabilidad tanto de la empresa como del trabajador. Y creo que con esto he contestado a las dos preguntas. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Vamos pues a seguir porque creo que estáis totalmente, es una pena que estáis de tiempo pillado, pues estáis totalmente entregadas. David, por favor. Voy a ser muy rápido. Empiezo por la segunda, que creo que es más fácil incluso de responder, que hablaba del registro retributivo. El plan de igualdad no sustituye a la obligación del registro retributivo. Lo que pasa es que del análisis de ese registro, del análisis salarial que se lleva a cabo en el plan, se establecerán seguramente algunos objetivos de mejora o algunos procesos a los que queremos caminar en ese plan de igualdad y por eso hay un vínculo entre ese registro retributivo y el plan de igualdad. Pero una cosa es el registro retributivo y otra es el plan de igualdad. Son cosas diferentes, ¿vale? En cuanto a la primera pregunta que hacía referencia a qué tiene que incluir un protocolo contra el acoso por razón de sexo. En general, este es un elemento que tiene que tratar de impedir que con conocimiento de la empresa se produzcan estas situaciones. Por tanto, primero hay que sensibilizar, hay que informar, hay que formar a todos los trabajadores y trabajadoras acerca de qué es esto, qué es la discriminación por razón de sexo, porque todavía nos falta mucha sensibilización y a partir de ahí
crear un sistema para que las personas que sientan que están siendo discriminadas por este motivo puedan hacer una denuncia en el seno de la organización. Por tanto, hay que crear ese protocolo, hay que identificar quiénes son las personas que lo van a trabajar y lo trabajarán creando una comisión de manera absolutamente confidencial, trabajarán y recibirán aquellas percepciones negativas que se tenga acerca de cómo se está trabajando o cómo se está tratando a las personas si es que hay una discriminación por razón de sexo. Pero el protocolo lo que tiene que incluir, evidentemente, es una forma de recoger esas denuncias, de solventarlas en el seno de la organización y, por supuesto, que esté muy claro un régimen disciplinario, si eso ocurre. Y luego hay una obligatoriedad, digamos, de esa comisión de hacer un seguimiento, de hacer una evaluación, de hacer un seguimiento estadístico, que no será, evidentemente, muy abultado, pero que tiene que ir para informar a la dirección de la empresa, ¿no? Muy bien. David, al hilo de lo que era tu presentación en el chat, nos pone Cristina de FICA y redunda algo que tú has planteado, que es que dice que la inspección de trabajo no solo está requiriendo los planes, sino que está requiriendo las medidas de seguimiento. Lo has dicho tú de una manera muy clara, de que el plan hay que elaborarlo, hay que concertarlo, hay que registrarlo y hay que implementarlo y hay que seguirlo. Y hay que seguirlo, efectivamente. La inspección de trabajo no está pidiendo solo un plan, porque entonces sería un cortapega lamentable y no serviría para nada. No va de eso, va de que hay que establecer unas medidas adaptadas a la empresa y hay que implementarlas y evaluar sus resultados. Correcto, totalmente de acuerdo. Bueno, Marga. Bueno, un segundo, digo, al hilo de lo que decía David de las campañas de inspección y lo que han preguntado, ya hay mini campañas en marcha. Digo, por si aporta algo, pues nada, que nos demos prisita en tenerlo todo ahí negociadito, publicado, etcétera, etcétera, implantado y en condiciones. Bien, sobre la pregunta que me hacían sobre ese 25% del que yo hablaba, yo me refería a que empresas de más de 50 trabajadores, donde el promedio de las retribuciones recibidas de un sexo sobre otro, que quiera que sea, supera el 25%, lo que dice la norma es que tiene que haber una justificación de por qué existe esa diferencia, ese promedio en esas retribuciones. Eso dice la norma. Y yo lo que decía era que me parecía exagerado que se permitiera esa brecha, si la podemos llamar así, ¿no? La norma simplemente dice que hay que justificarla, no dice nada más. Sobre si se puede modificar o no el registro, yo lo que quiero apuntar es que tenemos las empresas con planes de igualdad que escalonadamente, según su número de trabajadores, han ido entrando en la obligación de tener el plan tiene su auditoría retributiva y tiene su registro retributivo. Es verdad que el registro es para todas, no solamente para las que tienen un determinado número de trabajadores, pero yo quiero apuntar a que al final cualquier negociación sobre el registro retributivo, cuando hablamos de empresa, y además este 25% era de 50 o más y las tenemos ahí a la vuelta también con sus planes, los registros retributivos hay que negociarlos. O sea, esto no lo hace la empresa, no, los registros se negocian y se negocian preavisando a la RLT, a la representación legal de los trabajadores, con 10 días de antelación y cualquier modificación también con 10 días de antelación. Y con esto lo que trato de decir es a esa pregunta que se me hacía sobre modificaciones o no. Utilizamos siempre un año natural, ahora lo estaríamos haciendo sobre el año 2020. Pero bueno, vamos a ver si en un momento determinado sospechamos que existe alguna diferencia, vamos a estudiarla, vamos a analizarla y para eso tenemos a la representación legal de los trabajadores. Si no la tuviéramos, pues bueno, en el ámbito de la organización y bajo el paraguas del convenio entre empresa y trabajadores. Nada más. Muy bien, Marga. Has suscitado otra cosa, perdona, y no puedo pasar de decírtela porque creo que es relevante. Nos plantean que en una casuística de una empresa que solo tiene de un sexo, o sea hombres o mujeres, si es también obligatorio que tengan que hacer el registro. Mira, esta pregunta me gusta, porque además me siento identificada con ella. Mi empresa es de mujeres y bueno, salvo mi marido, que además está en el régimen de autónomos y no cuenta, pues es verdad que te preguntas, ¿no? O hablamos de empresas en las que pudieran estar masculinizadas o feminizadas, me da igual, pero bueno, que no hubiera el otro sexo interviniente.
Es verdad que este Real Decreto se crea con la filosofía de no se nos olvide a nadie y la normativa de la que arranca y de la que proviene, unas y otras, siempre habla de la igualdad efectiva, real, entre hombres y mujeres. Y la filosofía de este Real Decreto, y en concreto, pues por ejemplo, el registro retributivo, no es otro, para mí no es controlar si un trabajador cobra más que otro. La filosofía es controlar que no existe desigualdad retributiva, controlar que por un trabajo de igual valor existe una misma retribución. Y si me preguntas eso después de decirte esto, pues te podría decir que considero que si no es la filosofía del Real Decreto, ¿por qué va a tener una empresa de un solo sexo tener que tener un registro retributivo cuando ahí la filosofía del Real Decreto nunca va a encontrar una discriminación retributiva por razón de sexo en un trabajo de igual valor? Pero por otro lado, del análisis de este Real Decreto y de donde proviene, que es el artículo en concreto, el registro retributivo, coge mucha información del artículo 28.1 del Estatuto, punto 2, perdón, del Estatuto de los Trabajadores, y os lo leo textualmente muy pequeñito, dice: el empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajos iguales o de igual valor. Si nos cogemos en el literal, habla de su plantilla. Ahí no nos dice hombres o mujeres, pero es verdad que más adelante dice desagregados por sexo. Vamos a ver, o sea, un sexo, otro sexo. Por una parte, me atrevería a decir que con la filosofía del Real Decreto no, pero es verdad que de donde emana, que es el Estatuto de los Trabajadores, aquí nos habla de plantilla. Y donde no dice una cosa, tampoco quiero yo interpretarla. Sí es verdad que esta pregunta a mí me suscitó interés en el mes de diciembre y la planteé de forma oficiosa y de forma oficial, y tengo que confesar que a día de hoy todavía no he obtenido de respuesta, por lo que entiendo que tiene que tener de naturaleza complicada y de momento nadie se ha manifestado al respecto, pero esta es mi opinión. Muy bien, Marga, pues muchas gracias. Estamos ya fuera de tiempo de todo, con lo cual había más cuestiones pendientes, pero lo dejaremos para otro webinar, que seguro que habrá contenido suficiente e interés por lo que hemos visto. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen todavía conectadas en directo a través del canal YouTube, a través de Facebook, a través de la página web de la CREG. Muchas gracias a vosotros, David, Pilar, Marga, y ahora también muchas gracias a la consejera, a la que me vais a permitir que ceda la palabra para que sea ella la que finalice y clausure la jornada, sobre todo teniendo en cuenta que más allá del hito normativo que nos ha motivado en una de las causas, como decía al inicio de la jornada, de la celebración en tiempo de esta webinar, pues otro hito era que el lunes es el día 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos por la Igualdad de las Mujeres. Además, una consejera a la que he de decir que, como siempre, te tengo que felicitar por la sinceridad que tienes, que luego no sé si alguien se atreverá a cuestionarte políticamente, me refiero, pero te aseguro que desde el punto de vista de los administrados y la ciudadanía agradecemos en los políticos esa sinceridad que has tenido cuando has reconocido errores en políticas que se han implementado con la mejor de las virtudes y voluntades, y también, por ejemplo, has reconocido que la propia administración, aquí has tocado la Junta, que es lo que tú defiendes hoy, pero me consta que ocurre prácticamente en todos los ámbitos, en la propia administración del Estado, que es la que ha publicado y ha iniciado estas normas, se empieza exigiendo a las empresas lo que no se cumple dentro. Muchas gracias por tu sinceridad y clausuras tus ideas. Yo agradezco solo a todos la participación y emplazo a un nuevo webinar que ya publicaremos con una temática que sin duda alguna va a ser de muchísimo interés. Muchas gracias. Gracias por tus palabras, Javier, y por permitirme finalizar esta webinar. Yo tengo la manía siempre de estar con mi libreta y también me llevo algunas tareas de todo lo que se ha intervenido, también de las preguntas que nos han hecho, y creo que tenemos mucho trabajo por delante. Esto de la igualdad tiene resistencia en todos los ámbitos de la vida, en el seno de los propios gobiernos y administraciones públicas también, porque cuando se trata de transformar y de romper inercias que nos incomodan del estatus y de la situación confortable que teníamos a lo largo de los años, pues bueno, esto es probable que el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura se nos haga un poco más cuesta arriba
y cuando pasen 20 años y otros dirigentes políticos y de la CRES estén en otra webinar de esta, pues analicen cuando se inició el primer plan de igualdad de la Junta de Extremadura o la empresa extremeña empezaba a implementar los planes de igualdad y el desarrollo normativo de las leyes que nos obligan. Y digo esto porque en este año 21 el Instituto de la Mujer de Extremadura va a cumplir 20 años, concretamente en octubre del 2021. Y si echamos la vista atrás, en estos 20 años el Instituto de la Mujer de Extremadura y 38 de autonomía, pues desde aquella especie de asesoría para las políticas de las mujeres en los primeros gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra de los años 80, se pasó a la primera Dirección General de la Mujer en Extremadura, que fue la que impulsó los primeros planes estratégicos de igualdad en la Junta de Extremadura, entonces de políticas de la mujer. En el año 2000 fuimos pioneras en este país. No todas las comunidades autónomas tenían e impulsaron un organismo tractor de las políticas de igualdad como el Instituto de la Mujer, y luego pues hemos tenido una consejería como tenemos ahora, unos presupuestos con perspectivas de género, unas unidades de igualdad en todas las consejerías, y poco a poco esto de las políticas de igualdad pues ha ido como lluvia fina con el paso de los años, metiéndose poquito a poco en el seno de todas las políticas del conjunto de la acción del Gobierno. Ese es el papel de esta consejería y de esta consejera. Lo estamos haciendo, lo venimos haciendo en los planes, por ejemplo, y en las estrategias de empleo. Fijaos, el 60% de las medidas que contienen los planes de empleo de Extremadura tienen como destinatarias a las mujeres, porque son las mujeres quienes engordan en mayor medida las listas del desempleo en la región y que tienen más dificultades para entrar en el mercado laboral. Tenemos acciones de afirmación positivas para las autónomas y no para los autónomos. En definitiva, esto de las políticas de igualdad, que como una lluvia fina hemos ido conquistando espacios, dando avances legislativos y recuperando lo que por derecho natural nos pertenece a la mayoría absoluta natural de la sociedad y del mundo, que somos las mujeres, ¿no? Por eso este 8 de marzo el cartel con el que queremos ilustrar este objetivo de igualdad para este Gobierno es esa niña que abraza una bola del mundo que queremos que sea igualitaria. Solo desde una concepción igualitaria de la vida, no solo de la política, las cosas irán mejor. Así que, de nuevo, mi reconocimiento a la CRES por este esfuerzo que están haciendo y que yo quiero decir que no todas las CRES de todas las comunidades autónomas están en esta agenda igualitaria como lo están los empresarios de nuestra región, que eso nos facilita el trabajo a los gobernantes, a las gobernantes, y que desde luego estoy encantada porque compartamos agenda. Es mucha la tarea que tenemos, no solo la que tenéis los empresarios, también la que tiene la propia administración, porque también en nuestra mesa hay algunos debes, pero tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo, que es ese objetivo de igualdad, qué tenemos que hacer y qué queremos hacer para que Extremadura sea más igualitaria desde el punto de vista de la administración pública y desde el punto de vista también del sector privado. Solo compartiendo esta doble cara de la moneda, el sector público y el sector privado, haremos que nuestra región sea igualitaria. Si nuestros objetivos son compartidos y cada uno, incluso pactando los desacuerdos, como esa, pues bueno, difícil manera de aceptar y digerir lo que significa la desigualdad y la brecha salarial, que entiendo que tienen su reticencia las organizaciones empresariales, lo han hecho a nivel nacional y también lo han hecho públicamente en varias ocasiones. Pues incluso pactando los desacuerdos, estoy convencida de que vamos a ser capaces de avanzar en igualdad. Gracias de corazón, Javier. Muy bien, muchas gracias Isabel, Pilar, David, Vargas, y hasta la próxima. Gracias también a todas las personas que habéis estado del otro lado. Salud y ánimo.